Bienvenidos a otro capítulo de ¿A poco? Este es nuestro... ¿Cuál llevamos Quinto. la cuenta? ¿El sexto? Este es el sexto. Este es el sexto. ¿Y cómo estás, Ixela? Muy bien, ¿tú? Qué bueno. ¿Ya recuperada? No, pues ahí voy, ¿eh? Hoy, perdonen si digo pura tontería, pero me dio COVID. Fíjate que estoy bien cansada. Y se me olvidan las cosas, sí. Como que todavía no estoy 100% recuperada. ¿Es la primera? Pero es la segunda vez. Pero esta vez me dio... No me sentí mal. Más bien, es un cansancio extremo muy raro. Okay. Como que sí estoy así agotada. Pero bueno, aquí estamos. Fíjate que a mí cuando me dio, Ajá. Hubo un día que no pude prender la estufa. O sea, porque no supe cómo. Algo así, como que de momento se me traba un poco. Entonces... Lo dejé pasar, dije, se me va a quitar. Sí. Y ahora pues cocino puro microondas. Ya se me quitará. Puro microondas. Y a la fecha no sé cómo prenderla. Pero no me importa porque ya se me quitará. Uso microondas. Y si no, aquí está el bombero para que nos ayude. ¿Cómo estás, bombero? Muy bien, buenas noches. Qué bueno, buenas noches. Y aquí está también otra vez Litos. Agradecido. Hola. Y el Chucky, como siempre, nos acompaña. Buenas noches. Que ya se nos quejaron, ¿eh? ¿Quién? De alguien por ahí de que... Que esa voz sexy. Esa voz sexy debería estar aquí enfrente. Pues es que no quiero que se me sexualice. Y que por qué Chucky. Y que por qué Chucky. Oye, imagínatelo así Va con a haber su un especial de a overolcito. poco para contar la historia. Su overolcito, pero sin playera abajo para que te sexualicen más, güey. Ya ha pasado y no es tan sexy. ¿No? Y bueno, el capítulo de hoy habíamos pensado que siguiéramos hablando de Imperio Romano, pero más que el Imperio Romano, otra vez el de Máximo Décimo Meridio. No, que habláramos más bien como del otro Imperio Romano, que luego, justo lo que decíamos, están los dos, cae el Imperio Romano, o sea, la caída de los dos imperios son los que marcan dos edades en la historia importantes y que casi siempre cuando hablamos de Imperio Romano pensamos en el Imperio Romano, el de las legiones romanas, y no en el Imperio Romano de Oriente, que es Bizancio y Constantinopla. Entonces, habíamos pensado que si hablábamos de ese otro imperio este capítulo, pero creo que Chucky quería seguirle con cosas del otro. Sigamos con la caída de este gran imperio. Que no sé si vieron la serie. Que les mandé a ver. Yo no hice mi tarea, la verdad. Constantinopla. No, yo la verdad estaba viendo un anime que ya me lo acabo, pero inmediatamente después veo esa serie. Ya cuando no nos sirva para ese programa, me lo voy a poner a ver. Es una serie, perdón, por si la estaba quieren muy ver, es clavado. una serie en Netflix que se llama El Imperio Otomano o algo así. Y justo Estaría bueno tener el nombre para... Yo sí la vi, pero hace mucho. Sí, se llama Otomano, Otomanos. El Imperio Otomano. Okay. Correcto. Que la primera, porque ahora hay dos temporadas. La primera temporada justo es la caída del Imperio Romano de Oriente. Que vamos a hablar de eso ahora. ¿Que sí se le llamaba Imperio Otomano? Sí, bueno, el Imperio Otomano, sí. Es Los turcos. los turcos, que en este caso, en este momento, el emperador es Mehmed II. Y O sea, ¿los otomanos dominan a los romanos? Así es. Ok. O sea, digamos que cuando cae el Imperio Romano de Oriente, son los turcos, que después son los otomanos, los que invaden Constantinopla. Ajá, que está bien interesante también esa historia porque yo no sabía. Y al final Constantinopla lo que tiene es que es una ciudad amurallada, que llevaban miles de años intentando los turcos y los persas antes, intentando invadirla. Y no pueden porque son 3 sistemas de murallas, en donde es la muralla exterior y luego un campo de muerte. Así le llaman. Ok. Y luego otra muralla, otro campo de muerte y luego otra ¿Que muralla. hay que como cocodrilos en el campo de muerte? No, es un campo, o sea, es un terreno. Es que si te brincas una muralla quedas expuesto para que los para del que, otro ajá, te para que, ataquen. ajá. Ok. Para Se más llama campo de la referencia- muerte porque haz de cuenta, pasas la primera, pero pues tienes que atravesar un campo de batalla en donde Donde te llegan te pueden ver desde desde arriba. arriba, pero además también llegan fuerzas militares desde abajo. Entonces, Exacto. atravesar eso es muy complicado. Yo me y lo no lo habían imaginaba logrado. más así como que con unos tigres o... Estaría Uno bien, ¿no? algo ahí, Un bueno. He-Man ahí. De Pero hecho- déjate doy un chisme, ¿no? O sea, los bizantinos hoy en día son recordados con algo que era el fuego griego, que era como el precursor del napalm.
Órale. O sea que estos cuates tenían una fórmula secreta para achicharrar a quien se les Que ocurriera. les ¿no? echaban eso y ardías inmediatamente, pero eso... Incluso en el mar. O En sea, el mar, exacto. De hecho, le pasa a Mahmed, le echan fuego griego en algún momento a su flota. ¿Y no se sabe qué era? No, se perdió la fórmula, justamente. sí, Porque además está cool. te mantienes, el fuego se mantiene. O sea, no es como que Te justo... tiras al suelo y te apagas. Ándale, no es que se exacto. apague con agua, no, o sea, se mantiene por mucho tiempo. La llama la eterna, llama. ¿no? Hasta que te... Que también es inspiración directa de Game of Thrones. Hay un hay pero una el madre, fuego verde. el fuego verde. Ajá. Fuego Valirio. Ese, Fuego ¿no? Valirio. Y es Bueno, verde, gracias, ¿no? Manuel. Y para los que les gusta el anime, Attack of Titans tiene sus ciudades Que esa tiene amuralladas. que ver Guillermo del Toro, ¿no? En Attack of No. Titan, ¿no? No, ese No, es- esa es No sé guerra... nada, yo no sé nada. O sea, no me voy a dedicar a decir chistes. pero ve Attack of Titans. No, esa es es buenísimo. la que tú dices, la de los titanes del Pacífico. Esa Ah, es la de que salen Ese es unos Pacific- monstruos. Pacific Rim. Tiene Pacific que haber Rim. algún ignorante en este programa para que ustedes se vean más sabios de lo que son. De la que salen los titanes del Pacífico, justo. Se abre Es una Pacific cosa y Rim, empieza el ¿no? Pacific Rim. Pues haz de cuenta que a Constantinopla le salió su titán llamado Mehmed. Mehmed. Y pues querían- Pero, o sea, lo que tiene Mehmed es que él es un... Hacen mucho el símil, o sea, hacen mucho el símil y él mismo con Alejandro Magno, justamente, que estábamos hablando de él. Porque Mehmed toma el poder muy joven y él lo que quiere es hacer una hazaña que nadie más nunca ha hecho para él poder consolidar su poder en la corte otomana. Y entonces dice... Constantinopla. Sí, porque aparte es bien interesante. O sea, Constantinopla nunca, bueno, desde que se funda, por ahí del 300 después de Cristo, Ajá. luego 395 se hace la capital del imperio. Luego Romano. Del Ajá. imperio romano. Luego se divide y obviamente Constantinopla es la capital del imperio romano de Oriente. Ujú. Pero Constantinopla nunca es tomada, o sea, nunca cae a manos de fuerzas enemigas hasta Mehmed. O sea, en alguna cruzada la invaden, pero en realidad fue una ciudad tan bien protegida que nunca cayó en más de 1000 años. Pero es lo que te digo, por el sistema de murallas que tiene. Y ahí aprendí que lo que pasa es que da también al mar. Y tienen también como una muralla en el mar. Y además lo que hacen para proteger esa parte del mar, que está increíble, es que tienen una cadena. Una cadena gigante que va de un punto, o sea, de un punto de la costa al otro punto de En la el costa. Bósforo. Y entonces lo que hacen para que no pasen los barcos es que alzan esa cadena. Y entonces ya no puede pasar. sea, Todavía no chocan. tienen la tecnología Exacto. para que los barcos pasen esa cadena. Y entonces están protegidos por esa cadena del lado del mar y están protegidos por este sistema de murallas que les digo, del lado de la tierra, de donde podrían atacarlos. Entonces, siempre como que el imperio persa y otomano ya después intentan Y no. todo el tiempo. Y luego ¿cómo se llama? Los árabes. No árabes, los... Islams. Ajá, o sea, El Islam. los que practican el Islam están también intentando todo el tiempo. Es que le digo persas y luego el Islam y luego otomanos, todos son estas personas, pero tienen diferentes nombres a lo largo Como los de, asiáticos todos son chinos. de la historia. No, aquí todos son árabes. Pero No, justamente yo creo que si Europa llega a ser la Europa cristiana que conocemos y nunca es invadida por el Islam, es porque porque Constantinopla paró la Exactamente. De hecho, era como la el... extensión del Islam. Culturalmente era un muro, ¿no? Aunque se lo atribuyen los húngaros. Los húngaros Es que eso es después. O sea, digamos que los húngaros es hasta que cae Constantinopla y luego le toca a los húngaros ser como el tapón. Ya. Pero digamos, el Islam se empieza a esparcir por todo el mundo en el 600. Bueno. Entonces, del 600 al 1400, el gran tapón que no llega que el Islam... O sea, llega por España, ¿no? Pero no llega por el otro lado gracias a Constantinopla. Ajá, y de hecho, por eso Mehmed cuando sube al poder es como, voy a tomar Constantinopla. Nadie lo ha hecho y lo tengo que hacer entonces yo. Y tiene ya la tecnología para hacerlo, lo cual es interesante porque se supone que es la primera vez que se prueban los cañones, los cañones grandes, porque antes los cañones eran, parece que de muy corto alcance. Y esta es la primera vez. De hecho, un cañonero húngaro, bombero, es el que va con Mehmed y le vende este cañonero, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, va y le vende a los reyes de Europa su cañón, un cañón gigante, que creo que le dicen el oso, no me acuerdo, Sí, algo así. Creo que Mehmed dice, pues dame 5, ¿no? O sea, Ajá, porque entonces va con estos reyes y los reyes le dicen, no, pues ¿para qué lo quiero? Y está carísimo, ¿no? Entonces llega con Oye, Mehmed. pero a ver, yo les quiero preguntar algo porque siento que hay un link que perdimos
para los ignorantes como yo, entre el imperio pasado a este? O sea, ¿cómo llegamos? Porque ¿Por estábamos qué es la hablando- división, por ejemplo? Ajá, pero ¿qué pasó? O sea, Ah. estos güeyes se hicieron parte de... mira, o sea, no entendí cuál es la conexión. Bueno, qué bueno que nos dices, porque Sí. igual nosotros nos brincamos Sí, ya sí. así. Hasta el sin- final del imperio nos fuimos. Exacto. Sí, ya, sí, o sea, ¿no? del inicio al final. O sea, porque estábamos en Máximo y todo, y de repente ya estamos en otro Pues pedo. te doy un breve resumen. ¿O Sí, tú- sí, no, sí. dilo. Es que más bien no se habló de la caída de Occidente. ¿no? Quedó sí, pendientes. No, pero sí. más o menos como resumen corto. O sea, es, ¿Por qué no empezamos de la caída del de Occidente? En resumen, hasta... porque el Imperio Romano empieza a decaer en los 200 después de Cristo, ¿no? En el 280 y que hule se divide administrativamente. En dos imperios. Ajá, exactamente. Y luego empieza a ser dividido en ¿Qué son? 4, ¿no? O ¿Cuáles sea, hay son unas esos dos? tetraquías. Y luego llega con un güey que se llama Constantino y dice, no, a ver, vamos a unir otra vez el imperio. Lo une. Nada más que ahora manda la capital a Bizancio, la ciudad de Bizancio, y se conoce como la Segunda Roma. Y la gente le dice, pues Constantinopla, ¿no? O sea, me vale Porque es gorro. Constantino. Se va a llamar O sea, el Imperio Constantinopla. Romano acaba por ser parte de Constantinopla. No, Ya o es sea, parte. simplemente el imperio para este momento está dividido, digamos, en dos grandes ya ejes políticos. O sea, No. sigue siendo el imperio romano, pero como por facilidad Porque de... ya era demasiado grande Exacto, y querían de una manera como controlar Exacto, entre y ya dos. se estaban peleando, ¿no? entre Entonces, por ellos. como, digamos, una facilidad administrativa deciden dividirlo. Ok. En Imperio Romano de Oriente y en Imperio Romano de Occidente. Y nos bombero. Y que también hay una división religiosa, ¿no? No. Bueno, eso va después. Sí, sí, pero en este momento, En este momento en ya... este exacto momento en donde lo dividen, deciden dividirlo en los dos, Es administrativo nada más, ¿no? todavía no, o sea, todavía... Es que es luego casi después, ahora que lo pienso. Pero todavía no. O sea, lo dividen. La idea es dividirlo administrativamente, no. ¿Hay algo por lo no que lo hayan dividido? O sea, religiosamente. hubo Pues, un Sí, evento que haya... No, en realidad un tema administrativo. Era tan grande el imperio que incluso ya administrarlo era un problema. Entonces era más eficaz Ok. que hubiera como varios... O sea, por ejemplo, Constantinopla estaba más cerca de Israel o de Jordania. Entonces era más fácil dar las órdenes a Jordania que de Roma que te llegue la noticia. Ok. Porque No, a acuérdate responder que antes no había WhatsApp, entonces pues sí está. No, pero tienes razón que sí se divide, porque luego lo que hace Constantinopla es que Constantino es el primero que dice, el primer César, que dice que ahora el imperio va a ser católico. Cristiano, Bueno, perdón. es más va a ser flexible, cristiano. ¿no? No es como que dice que todos ya pero van a porque- ser. Se vuelve flexible, ¿no? No es tan flexible al momento de decir todos somos cristianos ahora. O sea, no creas que es así como de somos cristianos, pero todo el mundo sea lo que quiera, no. No, Sí. al contrario, justo es lo que Ajá, tú exacto. dices. Él como que trata de unificar al cristianismo bajo su administración. Pero es lo que decía Bombero, o sea, un poco como que primero se divide administrativamente, pero no tenían la idea de dividirlo tampoco. Se seguía llamando religiosamente. Imperio Romano de Occidente y de O sea, Oriente. Y es Roma y Constantinopla. Sí, ok. Y luego- Hasta ahí voy bien, hasta ahí voy bien. En el 395, que es en teoría cuando surge el imperio bizantino, históricamente es porque... Bueno, muere Teodosio y Teodosio se dice, cuando yo me muera, cuando yo sea el emperador que muera, sí se va a dividir el imperio de dos. Entonces, mi hijo Blas se queda con la parte de la izquierda y mi otro hijo se con el de la derecha. El tema es que en el 395 en teoría surge el imperio bizantino porque las enseñas del imperio, que es un águila, sale de Roma y se lleva a Constantinopla. Entonces, es como la primera caída de Roma, porque hay una serie de invasiones. Es que estaban más expuestos, ¿no? Y- Por todos los Que bárbaros. si ven, por cierto, por ahí justo una águila bicéfala hace referencia a eso, al imperio romano, por eso tiene dos cabezas, porque la insignia del imperio romano es el águila, pero luego es un águila bicéfala, porque Y es de tiene los dos, ojos exacto, de Oriente y ok. Occidente. Entonces, hay un águila de Oriente viendo a Occidente y el águila de Occidente viendo a Como las Oriente. de la América. Y esto es, Cállate. y esto es muy importante. Esas porque son las del sur. La enseña ya del imperio romano de Oriente es el águila bicéfala, pero abajito tiene un icono que significa Jesús o ya es cristiano. Entonces es muy importante porque cuando surge el imperio bizantino ya es un imperio romano, pero cristianizado. O sea, ya todos son cristianos, ¿no? O sea, ya no está en pugna. Ok. Y entonces es así, bueno, se dice que en el 395 es que surge el imperio romano de Oriente. Ok, y están más o menos, pues sí, cae 496, pues como 100 años. 476, En el 496, ¿no? Cae. 76 según yo. No, a ver, perdona, no, Aquí, según yo sí. es 496. ¿Cuándo cae, si nos ayudas, Bombero, el Imperio Romano de Según yo Occidente? Me lo debería saber de memoria. Rómulo Augustulo cae ante Odoacro. Sí, porque ahí es cuando empieza la Edad Media.
Me lo debía saber de memoria. Pero es bien interesante. Te digo que se me Qué está oso. olvidando Fíjate, todo. cuando, cierto. si alguien estudia esta época, es un rollo, ¿no? O sea, es los hunos, que son como estas tribus que vienen de Asia, vienen empujando a toda Europa y los europeos pues tienen que ir a algún lugar y empiezan a invadir el Imperio Romano, ¿no? Y se van deshaciendo entre godos, visigodos, astrogodos, vándalos, ¿no? O sea, de ahí viene la palabra, eres Bárbaro. un Bárbaros, vándalo, ¿no? Ixela. ¿Ah, sí? Exacto, es por una tribu de alemanes, o sea, de ese lugar que invade el imperio y llega hasta África. Está cañón. Y Roma occidental cae justo por la invasión de estos bárbaros. Y entonces creo que cae a manos de visigodos o godos o algo así. Y el que queda en pie de este imperio es Bizancio. Ok. Y te digo, empieza la Edad Media cuando cae Roma. Que no sé si ya tiene la fecha. Ya, es que es lo que está viendo aquí. Dice 476. Gracias. Cito. No, y te mejor volteo a ver le así creemos como- de, te gané. Con todo y su COVID. Sí, no. Les digo que ¿A se ti me también está- te dio o no? Sí. No, a Carlos no le dio. Les digo que se me está olvidando todo. O sea, sí tengo como una Pero desconexión. esa ahora. fecha no. Pero- No debería. Y fíjate, La verdad es que no se me debería haber olvidado. digo, y ahí empieza una pugna de que por qué el imperio bizantino no es el imperio romano, ¿no? O sea, en realidad el nombre debería ser que Bizancio o el imperio bizantino debería ser el imperio romano. Sí. Porque nunca nadie durante todos estos 1000 años de historia dentro de ese imperio se referían a sí mismo como bizantinos. O sea, Sí, eran romanos. ellos eran romanos tal cual, se decían a sí mismos romanos. Y luego está chistoso porque después, sí, se decían a sí mismos romanos, pero luego hacen como una referencia más bien a los griegos. Entonces también ellos se referían a como que eran los que habían... Elas. Ajá, o sea, los que mantuvieron toda la tradición, no romana, más bien griega. Y luego, de hecho, cuando hablamos de cristianismo, también para cuando cae el Imperio Romano de Oriente, o sea, sí que se sepan que no estamos hablando de el catolicismo. Por eso al principio también cuando dije son católicos me retracté y dije no son cristianos, porque en algún momento hay una lucha con el Papa y entonces justo Bizancio no se refiere a sí mismo como católico. De hecho, el Papa y Bizancio no se llevan para nada, sino más bien es cristianismo griego ortodoxo. Exacto. O sea, al final la religión que como que ellos son los que profesan son griegos ortodoxos. A mí, leyendo este tema, para venir preparado aquí, ¿no? No decir cualquier sandez, me llamó mucho la atención que Como yo. creo que es Como muy, yo hoy también. es muy despectivo decir el imperio bizantino. O sea, porque en realidad se debe decir que es el imperio romano de la Edad Tardía, ¿no? O el imperio romano de Edad Media. Pero en realidad para ellos jamás sucedió la Edad Media. O sea, ellos seguían siendo el imperio romano. Y más bien es justo porque este papa se saca de la chistera el decir... pues voy a poner otro imperio romano, en el 800 después de Cristo voy a poner otro imperio romano, pero pues aquí con mi amigo francés, con los... Con los carolingios. con los carolingios. Entonces, él se inventa que casi Constantino antes de morir fue a Roma y le dejó al papa hizo un papel ahí donde dice yo te dejo como el legado del imperio romano. Entonces este papa, pues obviamente es una falsificación. Estaba en la Biblia, dijo el Papa. En el 800, pues, por ahí de La los clásica 800, salida de la época. Sí, no, es un Me proverbio. lo dijo un ángel. está interesante. Fíjate, está Que interesante ahorita hablamos de eso porque sí. Está interesante la historia porque en ese momento están los pipines en Francia y ya pasó Carlos Martel y va a llegar Carlomagno y a él lo hacen el emperador romano, ¿no? El Papa le César, dice, al final tú Carlomagno, eres el emperador romano. Sí. Y todo esto, la historia, yo me eché la novela, ¿no? Bueno, casi. En aquel momento estaba Constantino VI en Constantinopla y su mamá, Irene, lo tumba, ¿no? O sea, bueno, lo manda a apresar, lo ciega, o sea, le quita los ojos y ella es la primera y única emperatriz. ¿Ah, sí? O sea, sí, ¿A poco? de todo el imperio romano de Oriente. O sea, que todo esto nunca te enojes con tu mamá porque... pues, igual, Te puedes sacar los ojos. Qué bueno que madre solo hay una, güey. Entre dos. Entonces, Hay de madres a madres. el Papa en aquel momento dice, pues yo no te reconozco como la legítima heredera del Imperio Romano. Entonces, a través de este papel chakra que tengo, se lo voy a dar a los franceses. los franceses. Entonces, existe una pugna, según yo, de que el occidente, o sea, los europeos de occidente, dicen, no, esos güeyes no son los romanos, somos nosotros. Entonces tú, Imperio Romano, qué padre que nunca caíste, pero no te voy a decir Imperio Romano, te voy a decir Imperio Bizantino. O sea, creo que es muy despectivo el... Decir que es Ajá, Bizancio. porque ellos Y no nunca se llamaron así. Constantinopla, no, además. Y cuando cae el Imperio Romano de Oriente, el que está al mando es Constantino XI.
Ok, o sea, Exacto. porque tú decías que era Constantino VI el de su Exacto. historia, pues todos se van llamando Constantinos y cae cuando está Constantino XI en el poder. ¿Qué pasó, bombero? Perdón, tenía una pregunta. ¿Ya eran franceses o eran No, francos eran todavía? francos. Ya. Digamos que el Imperio Romano se deshace, ¿no? O sea, para mí sí es una gran caída como civilizatoria en el 476, porque de pronto de ser como provincias romanas muy bien articuladas, pues de pronto en España empiezan a surgir como 12 reinos, ¿no? En Francia hay como un montón de reinos, que al final los francos son los que el imperio que se impone, y el imperio franco se une. Pero por ejemplo Alemania es un caos, ¿no? O sea, tú ves unos mapas de estos momentos y, no, bueno, en principados hay como, no sé, 300, no lo sé. Y yo creo que todo esto es de que no hay una administración, ¿no? No está un imperio romano que los une. Entonces son los reinos. Y los francos, al final, después de Carlomagno, digo 2-3 generaciones después, se hace el Sacro Imperio Romano. Entonces una parte se queda como Francia y la otra parte se queda Alemania y demás, como el Sacro Imperio Romano. Entonces por un periodo hay otra vez 2 imperios romanos, ¿no? O sea, está el Sacro Imperio Romano Y sigue siendo Constantinopla. y el otro es Constantinopla. Ajá. Y, o sea, hablando pues justo de la Edad Media, o sea, yo quería como que más bien hablar también de la Edad Media, o sea, que al final yo sigo con la explicación que le sigo diciendo que hay un historiador que dice que la Edad Media no son 1000 años, en realidad la Edad Media acaba hasta la Revolución Francesa, que veníamos hablando de eso, Sí. que tú leíste ahorita a Jacques a Lecoq. Lecoq, y que a mí me parece increíble porque él justo lo que dice es que durante este periodo en donde está Roma Oriental, Constantinopla como el imperio, pues sí, heredero, les digo, como de Roma y de Grecia y demás, y que es importante también porque Constantinopla además es la sede, o sea, no la sede, el punto de donde llega toda la ruta de seda de China. Entonces se vuelve este lugar comercial y económico como el punto central de comercio entre Oriente, o sea, Asia, y entre Occidente, que es Europa. Y al final a Constantinopla es a donde llega toda esta mercancía Es donde asiática. algo que sí sé que es de música es donde se hacen los mejores platillos. En Constantinopla. Ah, sí, ¿por qué? No sé, porque tenían los metales, supongo, por eso Pues lo yo digo. creo que llegaban. Pues Ajá, aleaciones de bronce, sobre Ok. todo, y son los platillos por excelencia aún. en ¿Todavía a la época. fecha? Y hay, por ejemplo, modelos de platillos que se llaman así, Constantinopla, de Siljan, ¿no? O sea, las marcas tienen nombres como... ¿Y los platillos son para Árabes. batería? Pues en ese tiempo pues, no era batería. No, pero- bueno, sí. Sí, pero la ahorita, batería- Como que decías los Sí, de sí, ahorita. sí, los Siljan, o sea, Ajá. son turcos. Ah, sí. Porque la batería es algo muy reciente hasta donde sé, ¿no? Sí, pero los platillos no. No, o sea, porque antes se usaban de- así, Bueno, ¿no? sí, En- todavía. esos los pero- que ajá. Para la guerra, yo creo. Para la guerra, totalmente, sí. Ay, mira. Y son- traían ¿A un poco? ritmazo para la guerra. ¿A poco? Un platillo de allá sale en un ojito de la cara. en una Pues, lana. pues, o sea, justo aparte de que Mahmed, es que siempre en los ejércitos hay, o bueno, no siempre, pero hay varios ejércitos en donde tienen a los que van tocando tambores o van tocando ciertos instrumentos. Con el ejército de Mahmed que está atacando Constantinopla, lo que hace Mahmed además es que llega a Constantinopla y sitia Constantinopla por 2 meses. O sea, no es que llegue y ya, sitia Constantinopla. Y durante ese sitio hace cosas bien locas Mahmed. O sea, además de los cañones, que les digo que es la primera vez que utiliza cañones todo el tiempo ¿Qué para estar cañón? bombardeando. De hecho, por eso gana. O sea, al final lo que hace que Mahmed... Son muchas cosas, pero la estrategia militar que hace que gane es el uso continuo de cañones. De ahí Es la- Todo el tiempo está disparando cañones. y es la primera vez que se demuestra que ya o sea, que la tecnología le gana por primera vez a las murallas, a las ciudades amuralladas. Ya por primera vez. Entonces, eso es como también una parte importante. Oye. Pero otra que quería decir es que su ejército, los genízaros, parece que en algún momento, o sea, como en las batallas finales, empiezan a tocar instrumentos todo el tiempo, todo el día. Y entonces, porque están tratando de amedrentar a la población. Tocaban horrible, ¿no? O sea, no sé si justo con tambores o con platillos, pero van tocando. Y entonces, o sea, como Eso- que las crónicas dicen que aparte del ruido de los cañonazos, lo que están escuchando todo el tiempo la gente de Constantinopla es al ejército de Mahmed tocando todo el tiempo. Todo el Que tiempo. la música como represor. Su papá también intentó conquistar. Su papá no. O sea, sí, digamos como que sus antecesores habían intentado conquistar Constantinopla Todos. todo el tiempo. El papá en particular no.
porque él ya sabe, o sea, es como una misión suicida. Él sabía que era una misión suicida imposible. Entonces el papá no. De hecho, desde que es niño, Mehmed le dice al papá como, quiero a Constantinopla. Desde que es niño tiene esta obsesión por Constantinopla y el papá es el que le dice como, estás loco. Lo que pasa con Mehmed es que el papá en algún momento cede el poder. O sea, como que el papá se retira y dice, ya me cansé de ser rey, bye. Y se va y deja a Mehmed. Pero Mehmed tiene 13 años cuando esto pasa. Y cuando llega al poder también otra vez dice como quiero Constantinopla. Y cuando el papá se da cuenta que Mehmed está con la idea de Constantinopla, dice no, nos va a llevar a la ruina. Y entonces lo quita del poder otra vez, le dice todavía no estás listo. Sí. Exacto, sí, como que le da un zape y le dice no, papacito, vete, o sea, todavía no estás listo, estás diciendo pura tontería. Y otra vez él se queda en el poder sin él querer, pero porque está entendiendo que Mehmed está pensando en una locura. Entonces el papá no lo intenta. Pero sí, o sea, ahorita que dijiste la música me acordé que están tocando entonces todo el tiempo afuera de Constantinopla para que se espante. Oye, estoy leyendo acá que sí, como tal cual como dices tú, la Edad Media comienza en el 476 Así es con como la caída, y dice aquí, hay dos distintas. Una dice que termina con la caída del Imperio Bizantino en 1453 y abajo dice que termina en 1492. ¿Qué es lo que les decía cuando Colón? Exacto, que es lo que yo les decía justo en nuestro capítulo en el... ¿Cuál fue? Pues el primero, en el piloto, que les decía cuáles son las edades en las que se vive la historia. Justo les dije, hay una... discrepancia ahí. No discrepancia, sino depende qué punto tomes para decir que empieza la Edad Moderna. Porque y lo que les decía, es o cuando cae el Imperio Romano de Constantinopla, o cuando Colón descubre América, y que también ahí les decía, hay ahí una como tercera, que no es tampoco tan que la gente lo diga. Sigue siendo 1492, pero es cuando los reyes católicos sacan a los moros de Granada. Entonces ahí hay como que, o sea, que hay 1492 o Colón o los moros fuera de Granada. En realidad es Colón descubriendo América, ¿no? O sea, claro. Pero podría, o sea, como que de repente hay también hay lo que gente que dice eso. Yo leí es que justo la caída del Imperio Bizantino, a la hora de que el Imperio Otomano se hizo de la ruta de la seda, forzó justo a los otros países a buscar nuevas rutas y eso para llegar a India. Ayudó a llegar a las Américas. Exacto. Y parte de que, o sea, digan que a veces es cuando los reyes católicos unifican por fin España. Es porque sin eso no hubieran tenido, sobre todo la reina. A ver, ahí la verdad la que llevaba las riendas de todo el asunto era la reina. Mi reina, como le decían. Sí, Isabel. Que aparte era la del reino con más dinero, era la que tenía toda la fuerza. Sugar mami. sin haber podido unificar al final España y haber sacado a los moros al final de Granada, ella no hubiera tenido ni la fuerza económica, política ni nada para poder decir, mando a Cristóbal Colón a que encuentre otra ruta, ¿no? Entonces también por eso... Yo tengo una duda. ¿Por qué Occidente deja sola Constantinopla? ¿Por qué dejan caer? O sí, de plano no llegan. O sea, justo también parte de lo que pasa aquí es que Constantino... O sea, a ver, llega el Imperio Otomano con toda su fuerza, con los cañones, con todos estos... O sea, con los mercenarios. Están afuera. Están 2 meses sitiando la ciudad, ¿no? Continuamente entonces están atacando. Y Constantinopla está sola. En realidad es una ciudad amurallada que está sola. Constantino todo el tiempo está pensando que lo van a ayudar. Que Venecia, que el Papa, que todas estas como ciudades de estado, sobre todo italianas, porque están muy cerquita de Italia, que sobre todo estas ciudades de estado italianas no lo iban a dejar caer, porque eso es su socio comercial. Entonces, como que todo el tiempo está pensando que no. Y al final siempre tiene como esta promesa detrás de que el Papa va a mandar fuerzas. Porque al final, pues es Oriente contra Occidente, o sea, son los turcos, o sea, son los otomanos. Entonces, al final es como, no puede ser que el mundo me vaya a dejar a mí, que además es lo que decías, que siempre he sido el bastión en contra de los turcos. Y yo creo no puede que ser. Durante la Edad Media, o sea, durante el primer principio de la Edad Media, por decirlo de alguna manera, Constantinopla o el Imperio Romano es como la gran fuerza que nunca cae durante la Edad Media. La dividen en Edad Media Baja y Edad Media Alta. Entonces puede ser Edad Media Baja. La primera parte de la Edad Media el Imperio Romano es como la superpotencia, ¿no?, de la época. Pero conforme pasan los años, o sea, en Occidente se empieza a recomponer, ¿no? O sea, después del 800, justo esto que decimos que empieza el Sacro Imperio Romano, y para 1200 y demás, pues ya hay reinados que son igual de fuertes o más fuertes que el Imperio Romano. Y empieza esta pugna que es de quién es el verdadero heredero del Imperio Romano, ¿no? O sea, si el Sacro Imperio Romano o el Imperio Romano
Y además también hay un pleito muy fuerte dentro de los cristianos, ¿no? O sea, porque no solamente la visión del Papa, es la visión del Basileo en Constantinopla y es la visión de la iglesia que al final la conocemos como la ortodoxa. Entonces la pregunta de Bombero yo creo que también es que lo dejaron morir porque había mucho pique entre Occidente, o sea, el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano de Occidente con el Papa tenían mucho pique con Constantinopla. Entonces lo dejan, no se lo abandonan. No mandan nunca, o sea, parece que sí mandan como fuerzas navales, pero ya mucho después. O sea que hasta los turcos deciden ir por Grecia, reacción Occidente. Hasta Hungría. ¿Hasta Lepanto? ¿O? En teoría, quien para después a los turcos es la segunda temporada, que es contra Vlad el Empalador. Vlad Tepes, que Que- yo estaba muerta. Es el conde Drácula, Yo estaba muerta de risa porque cuando vi de qué se trata la segunda temporada, yo estuve un poco como... O sea, porque aparte lo venden como Mehmed contra Vlad y yo... Ok, esto sí ya suena como History Channel un poco. No, pero sí, O sea, No, no History sé. Channel dice que ya es de puros aliens, ¿no? Sí, es interesante Porque, a ver, el cambio que le han dado a la historia. Y, o sea, para los que igual no saben, Vlad Tepes es como gobernador, pues sí, Es un húngaro. príncipe. Sí, es un príncipe Ujú. húngaro, muy importante. De Valaquia. Que es súper sangriento. Le dicen el empalador. Porque entonces a todo mundo manda justo a empalar. Es súper sanguinario, súper sangriento. Hace unas cosas bien locas. Y de ahí parece que Bram Stoker no parece. Sí. Bram Stoker de ahí agarra a este personaje Vlad Tepes para Lo- escribir Drácula. se inspiró. Se inspiró. Lo odian en Rumanía. Ajá. A Bram Stoker. Porque sí, Lo agarra. quiere. Eso es un héroe. Porque el conde Drácula es un héroe. Es quien para la invasión del Islam hacia Europa después de la caída de Constantinopla. Y por eso es la segunda temporada. Pero cuando yo vi, yo decía como, esto va a No se estar metan medio con loco. mi Drácula, por favor. Yo sí decía, esto va a estar medio loco. Pero a mí me llama la atención, somos muy occidentales en cómo nombramos a la historia, ¿no? Porque Edad Media le dices que es el periodo entre la antigüedad, o sea, entre la Roma antigua de Máximo Decimus Meridio y el Renacimiento. Sí, por supuesto. Pero en realidad me puse a ver cuáles son los países que realmente vivieron esa transición. Son 3. O sea, es Italia, Francia e Inglaterra. Nuestra historia es súper O sea, occidental y son súper... los únicos siempre- países Ajá. que están entre ese medio. Porque aparte de lo que hablábamos ahorita, a ver, esta parte de la Edad Media, ok, se llama Edad Media justo porque dices, está en medio del Renacimiento y Roma, y entonces se supone que es una época de oscurantismo y en donde no se hizo nada y todo era así como que la debacle, pero en realidad en el mundo había cosas bien interesantes que estaban pasando, que estábamos hablando hace rato, estaban los chinos, los persas también al final estaban haciendo un montón de cosas bien interesantes, pues Los los mismos matemáticos, otomanos. los matemáticos más importantes también al final son Árabes. o En sea, al esa final época, el en mundo teoría, en sí había general muchas no diferencias. estaba en este estado decadente que es como el que nos imaginamos cuando pensamos en Edad Media, que al final yo sigo diciendo y la verdad sí sigo, o sea, pensando en esta parte que les decía la vez pasada, que no, que en realidad la Edad Media es la que como que se hacen muchas cosas que nosotros todavía hoy en día tenemos, Hacemos. que vienen en realidad de la Edad Media. Entonces, que no es en realidad esta historia o esa época de oscurantismo en donde no había nada y no se hacía nada. ¿No es cierto? Yo pienso a la Edad Media como la película del perfume. O sea, como que o sea, mugre por todos lados. Que sí, Yo a como ver. en El nombre de la rosa. También Esa de no la he Humberto visto, Eco, güey. sí. Esa no la he visto. Es Ah, está buenísima. Mejor leanse el libro. Sí, sí. No, la peli es muy Yo buena. vi los Sí, la dos. peli es muy yo buena. vi ¿Hay los dos. audiolibro? La música es un espectáculo. La música es de Ennio Morricone, la música. No me acuerdo, No no sé, sé. pero bueno, Yo igual. me acuerdo que un James Bond sale ahí. Sí, Sir Sean Connery. No, y sale Ron Perlman. Hace un papelazo ahí. Según yo, entonces sí es ¿Hellboy? de Ennio Morricone ¿Sí? en la música. No Puede sé. ser. Bueno, el punto es que sí, no. O sea, sí es esta época en donde, obvio, no existe la salubridad y en donde Pero- sí se pierden muchas cosas que tenía Roma, de adelantos tecnológicos, sí se pierde. Y en cambio acá en el Imperio Azteca había agua corriente, Fíjate se que bañaban diario. para mí sí creo que es un tema, porque yo a diferencia de mi hermana, yo sí creo que es una caída estrepitosa en el avance de la civilización, ¿no? O sea, Por la caída del Imperio. Yo Como- creo como- que del como yo lo- conocimiento, ¿no? no, fíjate como yo lo veo, digo que soy un poco más práctico por mi profesión. Es arquitecto. De arquitectura, por ejemplo. Roma se dice que llega de 1 millón de habitantes a 1,5 millón de habitantes. No tenemos esa cantidad de población en una ciudad hasta el siglo XIX. O sea, no existen baños grifos, así que tú te sale agua. Los romanos lo tenían y no lo volvemos a tener hasta 1600, Y- 1700. Lo mismo en
desagües, ¿no? Luego, que la gente fuera a destruir los edificios ya existentes romanos para sacar mármoles, piedras, granitos. No había minería en la Edad Media, o sea, no había la complejidad cultural como para decir, hay una parte de la sociedad que vive de la minería. No, mejor vamos a robar ese edificio que ya está hecho, le quitamos la piedra que necesito o el metal y me lo Ya llevo. nos habías platicado eso, ¿no? Que despedorraban y Exacto, agarraban entonces, una cosita, ¿no? Para mí son como signos que los tiempos sí eran muy Sí, precarios. Pero, o que valoraban cosas que los otros no, ¿no? Y a ver, lo que pasa con la Edad Media y, o sea, todo este, digamos, como caída de conocimiento, que es lo que estás diciendo, es que lo que pasa es que sí rige mucho el cristianismo y en particular la Iglesia Católica. Y lo que hace la Iglesia Católica es que por tratar de darle prioridad a temas religiosos, y sí tiene una visión bien platónica este mundo de la Edad Media y en particular la Iglesia Católica. Y platónico me refiero a que está el mundo de las ideas y está el mundo material. Y de hecho siempre hacen como esa relación luego en teoría política de que al final pues todos los escritores que son como teóricos, sí, políticos y filosóficos de la Edad Media en realidad agarran mucho a Platón, porque entonces agarran esta parte de que está el mundo de Jesús, el mundo de María, el mundo de Dios, que es el cielo y es perfecto todo ahí, y luego está el mundo de aquí que es pura, o sea, que están pecadores, mundanos, todo mundano, así todo, y que te tienes que portar bien para ir al cielo. Entonces es muy platónico en el sentido que está el mundo idealizado, el de las ideas, y está el mundo, digamos, real. Y algo que tiene el cristianismo, a diferencia de otras religiones, es que todas las grandes recompensas vienen después de la muerte. Sí, por supuesto. Y entonces, obviamente, o sea, el mundo al final como que sí se estanca en ese sentido. El mundo occidental, estamos hablando otra vez. El mundo occidental. Sí se estanca en ese sentido porque más bien lo que crece o lo que se exalta es este mundo muy platónico en donde lo único que tiene sentido es pues irte al cielo, ¿no? Y la Iglesia Católica es la que tiene todo el poder en este momento y entonces no quiere pues que no se quiere, exalten, o sea, que se estudien otras cosas que no sea la Biblia y la religión. Sí, no quiere que se confronten ideas, ¿no? Exactamente. Y pues un poco el conocimiento va de... Sí, y el imperio, yo también creo que son de estas pugnas que existen entre Occidente y Oriente, o sea, entre el catolicismo, vamos a decirle el Papa de Roma, y el cristianismo ortodoxo del Basileo en Constantinopla, ¿no? O sea, hay visiones que empiezan hasta a discutir y chocar de... Por ejemplo, el cristianismo ortodoxo se puede mostrar o no las imágenes de los santos, Eso, por ejemplo. y pues toda la imagen, todo el arte, toda la música, todo pues gira alrededor justo de que son imágenes exaltando cosas bíblicas. Exacto. ¿No? Que al final la música también pues tiene que ser música religiosa, ¿no? No existe otro tipo de música. Oye, hablando un poco, bueno, de la música y de la religión, ¿creen que haya tenido algo que ver la imposición del cristianismo para que se fuera esta debacle del Imperio Romano? Porque antes eran politeístas, ¿no? Estoy oyendo el de Sapiens y habla mucho de, o sea, que fue casi una... O sea, se pudieron haber ido hacia cualquier religión, pero por alguna razón se fueron hacia el cristianismo, porque hasta había una religión que se llamaba el del zarautrismo o algo así. Zaratustra. El de Zaratustra, que es una religión dual, ¿no? Que en realidad, si lo ves, el cristianismo también, porque existe el diablo, ¿no? Y tiene su propio... O sea, no trabaja bajo las leyes de Dios, por eso lo corren. Entonces, en realidad también es dual. Nos lo venden como uniteísta, pero no. Monoteísta, bueno. El catolicismo es complicado, ¿no? Porque aparte son tres, ¿no? Es el Padre, el Hijo y el olvidado, que según yo, que es el Espíritu Santo. Sí, nadie pela la palomita. Nadie quiere al Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es eso? Yo según le van ajustando y cómo les va conviniendo. Sí, no, claro. Algo interesante en el medioevo es que platicamos con los ceros. Por ejemplo, en México somos muy guadalupanos. Sí, ¿no? sí. O sea, más que creer en el Espíritu Santo, pues la Virgencita. Hablando de eso, es que sí siempre soy fan, perdóname, de estas historias como de mentalidad, o sea, de historia de las mentalidades. Y les quería decir, o sea, esta parte que dices que somos fanáticos de la Virgen de Guadalupe y esta parte de la religión y esta parte como muy misteriosa que tiene la Edad Media. O sea, al final la Edad Media se supone que es una edad en donde sí, el cristianismo, pero todo es como mágico, en realidad, ¿no? O sea, todo es como una época en donde se cree mucho en... Sí, lo que no entienden, lo que no por la falta de ciencia. Y les dan miedo muchas, o sea, justo como que todavía es el temor al bosque, ¿no? A estos seres como diabólicos, al diablo, y todavía es como un mundo muy mágico. Y entonces hay un historiador pero el diablo sí existe. Lucifer. Depende de donde mires. Sí, soy su fan. No, pero es un mundo en donde, pues,
A ver, está un historiador que se llama Mark Bloch, que me encanta, que tiene un libro que se llama Los Reyes Taumaturgos. Y entonces hace toda una investigación de la historia de las mentalidades, en donde justo lo que hace es decir, a ver, en la Edad Media, lo que pasaba, y todavía hasta después de la Edad Media, lo que pasaba es que se llaman los Reyes Taumaturgos porque los reyes franceses, ingleses y luego después españoles tienen un superpoder. O sea, además de que son estos hijos... Los reyes en ese momento todavía se creía que eran los soberanos absolutos. ¿Por qué? Porque tenían el poder divino de gobernar a su pueblo. Pero entonces ese poder divino hacía que tuvieran un superpoder, que era curar a los enfermos. Y entonces estos reyes tienen este superpoder, que es que te tocan y te curan. Y entonces tienen todas unas ceremonias que antes hacían... Creo que los franceses lo hacían, no me acuerdo si todos los martes o todos los jueves, o sea, en cierto momento, y ya después lo fueron haciendo en fechas religiosas importantes. Entonces, en donde va la gente enferma y los reyes lo que hacen es que con su mano, porque traían guantes y toda la parafernalia, y se supone que con sus manos sin guantes tocaban a los enfermos y les hacían la señal de la cruz y decían una frase que es algo así como... El rey te toca y Dios te cura. Y entonces tenían ese poder y la gente creía que los reyes tenían en la época de los poder. milagros. Entonces, se llaman los reyes taumaturgos porque la taumaturgia es este poder de curar a los enfermos. Y entonces hace todo un estudio de cómo es que la gente en la Edad Media y un poquito después, un poco abonando a la idea de larga Edad Media, porque todavía hasta la Revolución Francesa los reyes practicaban esto y la gente se lo creía. Entonces era un poco como cómo la gente se podía creer que los reyes o alguien te tocaba y te curaba enfermedades, pues no sé, la peste, ¿no? O sea, ¿cómo era posible? Y entonces Mark Bloch lo que hace es esta investigación y está increíble porque lo que dice es que justo la gente vive todavía en un momento muy mágico de la historia, en donde pues no hay ciencia, o sea, hablando de esto, todavía no existe un método científico, no existe nada. Y entonces bastaba con que el rey te tocara y tú te curaras en algún momento de tu vida. O sea, no tenías que curarte luego, sino que podía ser que te curara. Era una promesa. No era tu cuerpo, era el rey. Sí, era el rey. Y luego aparte es esta cosa de que ya saben que sí se cura realmente, no sé, uno tiene viruela, por decirles algo, y va, ¿no? Y pues de repente sí se cura uno. Y se mueren otros 500, ¿no? No lo sé. Pero el punto es que con ese que sí se curara, ya es... Él sí creyó en el rey. No, y todos, o sea, eso abona a que entonces todos los demás crean en que los reyes sí tienen este poder o sea, la sí, narrativa. curadores. Y toda esta Se ciudad va me parece hacia allá. bien interesante de lo que preguntaba Sixela, o sea, de que si el cristianismo fue quien detonó la caída del imperio. Yo creo que no, yo creo que fue el paso lógico de... O sea, imagínate al César, al emperador romano, teniendo varios pueblos y varias sociedades, cada quien con su dios, ¿no? Entonces, los césares después de un tiempo, ellos se llaman el sol invicto. Porque todas las religiones finalmente veneran a un sol. Entonces el César se vuelve como la figura de la deidad. O sea, yo soy el sol invicto y entonces unifico a todas mis religiones en el imperio. Y el siguiente paso lógico fue, yo creo, ¿cuál es la religión monoteísta que hay ahorita para que sea uno solo? O sea, que no tengamos ahí desperdigados tantos dioses. Y pues, es el cristianismo. Y sí, le otorga el poder al rey justo que viene de ese dios, más bien, yo ¿no? creo que el imperio romano, yo creo que más bien lo que hereda es la religión cristiana como institución. Y esa mentalidad, o sea, también al final es como esas mentalidades que les explico, de que la gente creyéndose que los reyes que tienen el poder de este dios puedan curar. Y no solo curar, obviamente los reyes tienen el poder no solo porque curan, sino pues por muchas otras cosas. Pero en este caso en particular me parece maravilloso y me parece divertidísimo, porque todavía es un poco como ahorita hay gente que se cree, o sea, la fe al final es eso, ¿no? No es que te lo creas o no, pero al final sí somos devotos o no de la Virgen de Guadalupe, o si somos devotos o no de la Santa Muerte que hablábamos en el 3er capítulo, o si, no sé. Estás hablando al futuro. No, o todas estas cosas que todavía tenemos que a mucha gente le parece supersticioso, ¿no? Y hay otros que no, que es fe, ¿no? Pero sí sigue siendo esta parte de la mentalidad de cómo crees o no en ciertas cosas. Yo por lo que preguntaba esto particularmente es porque el último emperador que reinó los dos imperios romanos fue el que instauró el cristianismo. Entonces me parecería que tal vez fue como el principio del fin. Pero en la caída sí, según yo, del bizantino también pasa eso de que cuando los sitian, según hay unos que siguen inconformes con el cristianismo,
Y entonces dicen, ya nos están venciendo porque justo por irnos con los otros dioses. Y según yo, hay un emperador que dice, no, regresemos a nuestros dioses, empiecen a rezar a nuestros dioses anteriores para que no se caiga esto porque están enojados con nosotros. Al final es cuando hace esto que les comentaba de que dice, bueno, para fomentar la fe en nuestros dioses anteriores, queremos que todos hagan un sacrificio conforme a nuestras tradiciones anteriores, ¿no? Y al final igual pierden, pero pues ese tema es el tema de la fe, ¿no? Entonces, pero todos creían que iba a pasar. Pero está padrísimo porque al final también en esta parte en la que si gana Mahmed o no, creo que es la noche anterior, o sea, no sé si la noche anterior, pero tantito antes de que Mahmed entrara a Constantinopla, hay un eclipse. Y entonces, no, sí, hay un eclipse. Y lo que estaba viendo, sí, y justo para los cristianos el eclipse es símbolo de desastre, ¿no? Y para los turcos no, para los turcos siempre los eclipses son como sinónimo de algo que va a pasar. Esta madre que está con la luna, ¿no? Entonces para ellos los eclipses es como pues justo esta señal de que van a ganar. Y para los cristianos es como ya valió. Sí, ya valió. Y luego aparte también narran. Ayúdanos, Jesús. No, Jesús todavía no. Es como los penales para México. No, y narran para otros países. Sí, narran que en el Hagia Sophia, Hagia Sophia pues es en ese momento una iglesia ortodoxa cristiana dedicada a la Virgen María. Y entonces cuentan, según esto, que en algún momento empiezan a ver cómo algo pasa, o sea, hay como un fenómeno ahí que está pasando, que hay como una luz que está saliendo de Santa Sofía, está saliendo hacia el cielo, ¿no? Así, o sea, como que lo narran. Entonces, justo, es que los dioses, que es lo que estoy diciendo, y en particular la Virgen María los abandona. Y entonces es la señal de la caída. Así, ya me voy. Sí, porque ella me ya voy a ir a sabe. aparecer allá al otro continente. Al rato vengo. Ella ya sabe que justo los turcos ya van a entrar y entonces va y se va. Se va en su patineta de ángeles. Eso hace, en su de cabezas de ángeles, ¿no? Eso hace que al final la población se desmoralice un montón. Porque dicen, ya, los dioses nos abandonaron. Ya, esto ya valió, nos abandonaron. Ya. Está muy interesante. No, digo, estas cosas, ¿no? De que y otra vez es la historia de las mentalidades, exacto, de pues cómo creía la gente en eso, ¿no? Bombero nos tiene. ¿Cómo la gente cree en eso? Bueno, es que hemos tenido muchas discusiones al respecto, ¿no? Sí. Yo no sabía hasta que vi la serie que justo del otro lado del estrecho había otra ciudad occidental. Sí, que es griega. Ajá. Y que al final es su aliado económico, político, todo. Y los traiciona y se va con los turcos, ¿no? O sea, al final de hecho, la cadenita nos sube en algún momento porque esa ciudad lo que hace es que la baja. Y entonces los turcos pueden... o sea, hay un momento en que los dejan entrar, que de hecho esa batalla la pierden porque les avientan fuego griego. Entonces pierden y lo que hace Mahmed es que dice, ok, ya, no, aunque hayan bajado la cadena no voy a poder pasar porque nos van a echar fuego griego otra vez y otra vez voy a perder barcos. Y entonces lo que hace Mahmed es que manda a la flota por atrás y la ciudad los ayuda. Entonces no les dice, lo que hace es que va tirando árboles y va poniendo los árboles en horizontal, los troncos, y los van encerando para que entonces toda la flota la vayan rodando y la vayan deslizando y entonces caigan por el otro lado y ya no tengan que pasar ni por la cadena. Y esta ciudad, que no me acuerdo cómo se llama, ahí es en donde donde traiciona a Constantino porque deja que pasen los turcos al final, por atrás. Y no les dice nada. Entonces, aparte de que están sitiando y bombardeando la ciudad con cañones, tienen a los barcos que los están mandando por tronquitos para que caigan del otro lado del mar. ¿Y sí podía hacer algo? Porque a lo mejor... Yo creo que no. O sea, al final tienes a todo el Imperio Otomano es que ahí creo contigo. Que justo yo lo que leí es que ellos ya veían que estaba tan fuerte el Imperio Otomano que por eso ya se dieron. Mira, Constantinopla, en realidad, hay historiadores, por lo que entendí, que por ahí de 1200, o sea, en la Cuarta Cruzada, que cae ante a la Cuarta Cruzada, en realidad el Imperio bizantino se desmembra, ¿no? O sea, a ver cómo que cae en la Cuarta Cruzada. Sí, o sea, en la Cuarta Cruzada, Enrico Dandolo, el de Venecia, dice que van a conseguir Tierra Santa, pero en realidad invaden Constantinopla. Bueno, sí, de acuerdo. O sea, hay una guerra civil en donde los cruzados se meten a Constantinopla, la saquean
Sí, de acuerdo. Pero ahí nada más sí entiendan, por favor, que las cruzadas, o sea, que tiene que ver con esta pugna que les decía entre católicos y cristianos ortodoxos. Exacto. Entonces, en realidad, el imperio, para cuando llegan los turcos, ya para 1400, esto fue en 1200. Para 1400 el imperio romano está totalmente decaído. O sea, tú ves cómo va la extensión territorial del imperio bizantino o el imperio romano y se engranda cañón en el 500 y después se empieza a contraer. Hasta que queda solo Constantinopla. Cuando llegan los turcos, pues ves un puntito, ¿no? Así que ahí está Constantinopla en contra del imperio turco. No había manera. Yo entiendo que la calidad de los soldados romanos bajó. Muchísimo. Bueno. Ahorita un Por poco, esos peinados que tenían. No, o sea, el look Eran punks. siempre al 100, pero empezaron o sea, antes como que había un filtro fuerte para llegar a ser soldado, porque era el estatus más cabrón. Pero a la hora de que justo el imperio empezó a perder fuerza, pues ya, digamos que ya no había salarios tan buenos. Eran mercenarios. Ni buenas prestaciones. En realidad eran Empezaron a- mercenarios. Digamos, como la persona que ayuda a Constantino a defender la ciudad es un italiano. Por ejemplo, y ni siquiera italiano, no me acuerdo si es genovés o Es veneciano. genovés, ¿no? Es genovés. Y entonces, él le ayuda. Y todos los demás son. Sí, por pago. Sí. Mercenarios. Yo por eso Mercenarios. creo que sí hay tanta decadencia, o sea, en el mundo total. Anteayer hasta me desvelé que tuve, según yo, una casi epifanía, ¿no? Decía, es que en el medioevo sí esta mentalidad, así como se perdió tanto que en el medioevo, yo estaba pensando, las iglesias del gótico, que es como lo más cañón que se hace, o sea, tienen unos vitrales impresionantes, pero son proyectos que duran más de 100 años por iglesia, ¿no? O sea, imagínate, a lo que voy es que en Roma el Panteón se construyó en 5, 8 años, 10 años. Santa Sofía, el emperador Constantino, lo construyó en 5. Y en Edad Media, no, pues tardamos 160 años en hacer una iglesia, ¿no? O sea, Bueno, pues no había, o sea, no tenían los mismos recursos. no Ni el tenemos- era- conocimiento. no teníamos prisa. Y justamente... No tenían prisa. fíjate, Ajá. No, porque además tenían que. A ver, también piénsalo bien. Antes no tenías que Arquitecto, ¿cuánto justificar. tenemos? 200 años. Ah, bueno. Bueno, No, pero- no tenías que justificar Dos tampoco la sexenios, construcción. decías, y nos No va a tenías que costar el justificar la triple. construcción de nada. O sea, sí, a ver, sí. Pero lo que quiero decir es que aquí para construir una iglesia o una catedral te tardabas, porque además se supone que sí tienes que tener, o sea, sí tiene que ser un lugar, tienes que cumplir con ciertas condiciones, no arquitectónicas, sino si vas a construir una catedral, se supone que la vas a construir ahí, porque hay huesos o hay algo Claro. de un santo o de una santa o Justo de... son los mitos que unen a más gente. Sí, pero sí tenías que cumplir como ciertas especificaciones para hacer estas construcciones. A lo que voy es que si antes querías construir un templo, lo construías un poco, o sea, donde fuera. Y además No, que había un siempre poder. tuvieron algún valor. O sea, no es como. No, le pero acá se construían en cualquier lado. tenían que... la mentalidad justamente de que este es un lugar especial para hacer una catedral, ¿no? Ajá, Están los restos de San porque algo. están los restos de San algo. Entonces, tienes que también como construirte esa historia, ¿no? Que tardas. O sea- yo digo, no quiero ridiculizar, pero o sea, apoyando mi hipótesis, obviamente. O sea, les quería contar la historia de Santa María del Fiori en Florencia. Ridiculiza. Ay, Dios mío, ajá. Porque a mí se me hace bien interesante que es ya al final del medioevo, ¿no? O sea, estamos hablando de 1000... Es que sí es renacentista. O sea, al Casi, final casi Santa María del renacentista. Fiore sí es renacentista. Pero estos cuates Con Brunelleschi. empezaron en 1200 a construir la iglesia, Ajá. la acaban en 1280 y luego se vieron a los ojos y dijeron, ¿tú sabes cómo techar esta madre? No. Es que empezaron O sea, como a hacerla y luego ya la cúpula no supieron Pero la qué hacer. cúpula, hay dibujos de Florencia en donde no hay cúpula, porque, o sea, Esos nunca los he visto. no porque no quisieran construirla, sino porque no sabían cómo, ¿no? O sea, se veían y decían, pues son 30 metros, ¿tú sabes qué onda? No, pues no. O sea, tuvieron que esperar, No se ha inventado la tridilosa aún. o sea, tuvieron que esperar la llegada de un lonas. genio. Tabla De roca. Brunelleschi. Tuvieron que llegar exacto, tuvieron que esperar la llegada de un genio, Brunelleschi, que dijeran, a ver, y ahorita les digo cómo lo techo, ¿no? Pero es justamente, se había perdido esta complejidad. O sea, yo creo que en tiempos romanos hubieran dicho, pues 30 metros, ahorita agarra mi cerveza y en 2 años te lo acabo. Y estos cuates, no, dijeron, no, pues Ahí déjala así. ahí déjala así. Y después Brunelleschi se tardó otros 20 años, ¿no? O Bueno, sea, pues tenían paciencia hasta para esperar a la persona que iba a resolver un problema. O sea, Sí, Deja que paciencia nazca de- el genio. Deja que nazca el genio. deja que nazca el genio. Que hablando del Renacimiento, también, a ver, siempre pensamos en en el Renacimiento como su nombre. O sea, así como Edad Media y piensas en esta época decadente, Renacimiento obviamente te remite a esta época de gloriosa otra de vez. luz.
Sí, no quiero decir luz exactamente porque no se confunda con la ilustración, pero sí un poco otra vez de retomar pues todas estas genialidades que se perdieron, ¿no? Grecia y Roma, sobre todo. De Grecia y ¿no? Roma. Grecia y Roma. Pero ahí Es también como tener trunca la prepa y retomar. Exacto, es un Ceneval, digamos. Ceneval de la humanidad es... el renacimiento. El Renacimiento. Pero está esta otra parte. Hay un libro también bien padre que se llama The Dark Side of the Renaissance. Sí, como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pero este es el del Renacimiento. ¿Y qué creen que sea? ¿Cuál sería? O sea, porque Renacimiento, les digo, siempre es como está Ajá. el dibujo y otra vez y Leonardo da Vinci, Brunelleschi, la ¿Y arquitectura. cuál es el Renacimiento? ¿Cuál es el lado oscuro del Renacimiento? Ay. ¿La persecución religiosa? No, No. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo iba a decir también. no. No, yo me doy. Cristóbal Colón y el descubrimiento de América y la colonización. ¿El lado Ajá. oscuro? El lado oscuro del Renacimiento. Oh. Hernán Cortés era un hombre renacentista. Y al final vino a acabar con toda la... O sea, sí, pero a lo que voy es que siempre ponen... O sea, como que siempre pensamos en el Renacimiento como que, te digo, esta época como de, ay, increíble, y otra vez se retoma el conocimiento y demás. Y en realidad nunca nos ponemos a pensar que es la época de la conquista y la colonia. Y entonces es el fin de... Pues sí, toda la historia Bueno, pero precolombina. conquistas y... Era una época- A lo largo de la historia, ¿no? Pero es su lado oscuro. Sí, pero... O sea, vamos, pero- no pasó solo en esa etapa del... No, pero al final sí es como ver el otro lado. O sea, que Ya, no ya. solo todo era maravilloso, sino que también tuvo esta parte de conquista y barbarie y masacre hacia otros pueblos, que otra vez, en esta historia muy occidental, pues claro, o sea, en estos hombres renacentistas que se lanzaron a la aventura, a mundos que no Desconocidos. conocían, y, o sea, como que toda esta historia épica. Y no, a ver, vamos a verlo del otro lado, ¿no? O sea, que no, o sea, más bien masacraron, a ciertas lugares enteros. personas. Sí. Y ¿Eh? a mí me llama mucho la atención como esto del Renacimiento, ¿no? Es como... A mí me llama mucho la atención que existía este como fervor de... No, es que yo quiero ser el heredero del Imperio Romano. O sea, es que no solamente las ideas, ¿no? Es como yo quiero ser el Imperio Romano. Y de hecho, cuando surgió este tema, yo les iba a hablar de un chismecito. A ver, ¿de qué? O sea, yo les quería contar de una boda, imagínate, que sucedió justo después de que cae el Imperio Romano de ¿Cuál? Oriente. O sea, sí, Constantinopla. Es que Cuando cae Constantinopla, poquito tiempo después se casa una tal... Iván III se casa con, creo que es... Híjole, Sofía Paleólogo. Ok. El tema es que Iván es el príncipe moscovita Ajá. y Sofía Paleólogo es la única heredera de Constantino XI que muere en las murallas de Constantinopla. Constantino muere, o sea, nada más rápido, muere en batalla. O sea, Muere en para batalla. que sepan, parece que se mete como, ya que están los otomanos hacia adentro, él se mete a morir, ¿no? Sí, y- A caer con su ciudad. Las crónicas dicen, ¿no? Que la última vez que se le ve saliendo A creo que batalla. de Sofía con su espada. A en la batalla, mano, y ¿no? luego Y ya... entonces- No encuentran el La, cuerpo, ¿no? la heredera, dicen que la única heredera del Imperio Romano de Oriente o de Constantino XI es Sofía Paleólogo. Y ella se casa con Sí. el príncipe de Moscovita, Iván III. Y entonces, ¿qué crees? Que el príncipe dice... son los El príncipe Césares. dice, pues yo dejo de ser príncipe, ahora soy el heredero del Imperio Romano, y ahora soy un César, y ahora soy el zar de El Rusia. zar de Rusia. Y por eso Rusia también tiene Exacto. el águila. Y me llama mucho la atención porque entonces este Iván III dice, va con los otomanos y dice, pásame las enseñas del Imperio Romano ya Y las de quiere Constantinopla, revivir. las águilas. ¿No las quieres? Pues yo sí las quiero, ¿no? Sí, Diplomáticamente le mandan las águilas a Moscú y entonces la tercera Roma es Moscú. Y entonces el Imperio de Rusia Sí, los rusos. tienen también el águila bicéfala Ajá. de estas águilas del Imperio Romano. Y Sí, que sí es cierto. Tienen siempre en su... Pues hasta la revolución, ¿no? Hasta el Exacto. águila ahí. Y luego también, tiempo después, llega un loquillo y dice que hay un primer Reich. O sea, que el imperio de Carlomagno, o sea, justamente del Sacro Imperio Romano, fue el primer Reich y que él era el heredero del el Tercer Reich. Entonces tú sabrás quién es este cuate. Ajá. ¿Qué? Ajá. Justamente porque estaban peleando no, pues yo quiero ser el heredero de toda esta herencia de Romana. una romana y que existió. Entonces Órale. yo quería ¿A ese poco? chismecito. Está Y- bueno. Y toda la heráldica de Europa, a mí me llama la atención, es cómo se van repitiendo estas águilas, ¿no? O sea, todo el mundo tiene águilas. Bueno,
Bueno, responde mucho a la pregunta que inició esto de qué tanto la gente piensa en Roma. Pues por eso, pues todo Todo el mundo debería pensar quiere en Roma ser todo el tiempo. el Ajá. emperador romano, ¿no? No sé. Pues es que de entrada, ¿no? Nuestro idioma, el origen es el latín. El latín. O sea, es como... Sí, ¿no? como no podrías. Es como no- esta gente de ¿por qué estamos tan occidentalizados? Bueno, de entrada hablamos una lengua occidental. O sea, si nuestra manera de pensar... Y tenemos una ¿No? religión que... Que viene del Imperio Romano. Sí, Bueno, mucha... la que populariza la el Imperio cosmovisión que tenemos es muy basada en ello, ¿no? Pues sí. O sea, y al final. No sé nada de esto, les estoy trayendo bebidas. Gracias, Ixtala. Sí, no, y aparte, pues por eso decíamos que es un sinfín, o sea, que este tema nos daba para un sinfín de, Es que podías de así hasta episodios hacer- y de capítulos y de cosas. Y un poco queríamos hablar del Imperio Romano a través de Oriente, porque en realidad nunca nadie se mete a hablar de Constantinopla ni Bizancio. Siempre piensas en el Imperio Romano, te digo, en el de Gladiador, por eso decía Máximo Décimo Meridio. Pero en realidad acá no, o sea, como que Sí, no, no. no piensas en el de este lado. Y en toda la Edad Media, que en realidad abarca toda la Edad Media y lo que toda la Edad Media supuso. Que yo sigo diciendo y sigo insistiendo y sí soy un poco como de Legov, en donde sí hay una larga Edad Media, porque es lo que te decía, en cuanto a mentalidad, la mentalidad de la gente no... La mentalidad de la gente no cambia, o sea, no es como que ya la edad moderna y ya todos somos renacentistas, no es cierto, siguen teniendo, por ejemplo, esto de los reyes taumaturgos, les digo, hasta la Revolución Francesa, los reyes, sobre todo franceses, siguen de repente tocando a la gente, entonces ahí te das cuenta que en realidad la mentalidad no cambia tanto, o sea, sigue teniendo la Bueno. gente esta como mentalidad No, muy medieval. No quisiera politizar tanto, pero bueno, me lo voy a llevar un ejemplo de España. Ajá. En España, en la pandemia, no el rey, el que es como su presidente, o sea, salió a decir un discurso que la raza española es muy fuerte y a que ellos no les va a hacer nada la pandemia porque ellos son gente decente y eso solo le hace mal a la gente mala. O sea, eso que dices que parece del medievo y que nosotros... Pues no, o sea, la gente sigue creyendo discursos así nomás, con solo... O sea, ahí es donde yo veo la cosa negativa de la fe. O como por ejemplo otra cosa que tenemos mucho en la Edad Media, que también estaba leyendo y me parece increíble, es nuestro trato del cuerpo corporal. En el sentido que hasta hace relativamente poco, esta parte de salubridad como muy desarrollada la tenemos, ¿no? O sea, hasta hace Pero eso es relativamente como de hace poco. 200 años, ¿no? Es muy Por eso, reciente. es muy reciente. Sí, sí. Pero o sea, me refiero como esta parte del trato del cuerpo, por ejemplo. Podemos hablar de esto también todo un capítulo, Sí, porque hay es muchos complejo. estudios y tratados sobre el cuerpo en la Edad Media y me parece espectacular y maravilloso. También son de Legov. O sea, como todo esto es también de Legov. La negación del placer. La negación del placer, a eso iba. Y a la parte en que la mujer pecadora. Y esta parte de la sangre. O sea, que al final como que en la Edad Media rechazaban mucho a la sangre como pues, elemento corporal, porque al final es sucia. O sea, al final se supone en este imaginario que estos fluidos corporales son sucios, ¿no? O sea, la sangre, el sudor, todo esto. Y entonces la mujer como sangra y tiene su periodo, aparte de toda la historia de Adán y Eva y que por eso es rechazada y demás, pues sangra. Y entonces es un ser humano sucio. ¿No? Que se asocia. Y entonces es como la pérdida del placer de la mujer durante la Edad Media. Y pues sí, relegada siempre a la pecadora, la que no sabe nada, que además es sucia porque sangra y todas estas cosas. Y en realidad justo esa idea y esa mentalidad pues todavía la arrastramos hasta hoy en día, ¿no? No tanto, entiendo. O sea, obviamente en con todo este lugares. surgimiento del feminismo y más, obvio no. O sea, obvio está cambiando. Pero sí es cierto que hasta hace relativamente poco, sí todavía se tenía esa idea de la mujer como un ser humano, pues débil, que no valía la pena, ¿sabes? O sea, todas estas historias y todas estas cosas, la verdad las venimos arrastrando de la Edad Media, justamente. Mira, ahí nacería un comentario, a ver, voy a ser políticamente correcto tal vez, pero justo esa visión del feminismo, que está bien, yo lo estoy, bueno, más que esté de acuerdo. Me deslindo de lo que está a punto de decir. ¿Quién sabe? Porque ¿A poco se deslinda? No, de todo? está bien. no sabemos, a ver. Es muy occidental, porque realmente en toda la zona justo de los pueblos árabes y los que profesan ciertas fe, o sea, Corea, o sea, el feminismo ahí no existe. No existe como lo entendemos acá. No, o sea, no, de La acuerdo. lucha- por eso te digo, es como dices, decimos que siempre hemos visto la historia occidental, sí, y la seguimos entendiendo occidental cuando hay culturas donde
Sí, no. viven lo mismo que Sí, nosotros. sí, de acuerdo. O sea, de acuerdo. Y nada más era como decirles como que hay todavía cosas que venimos, por eso yo sigo, hay cosas que venimos arrastrando de la Edad Media y parte de eso es justo la pérdida del placer en cuanto a la mujer y la sexualidad, ¿no? Y lo que implica ser mujer. Eso viene mucho de toda la historia del cuerpo y todo lo que se plantea desde la Edad Media. Que les digo, podemos hablar de esto muchísimo, porque aparte los sistemas políticos hacen como mucho reflejo al cuerpo, o también o sea, muchas cosas del cristianismo hace reflejo como al cuerpo humano. O sea, como que mucho se refleja con el cuerpo, pero sí, la parte de el placer, pues viene, Sí, y la digo. pérdida del placer, y ahora pues la ganancia del placer, ¿no? Pero todo eso viene de... No, y hay toda una historia. Bueno, No, y hay una está- historia horrible de cosas que justamente han hecho a las mujeres para que ni siquiera sientan placer o para que. O sea, y eso no es tampoco tan viejo. O sea, recientemente en África, no me acuerdo que bárbaros hacían que llegaban a aldeas y a las niñas les hacían no me acuerdo qué cosa que les queman sus. te quitan el clítoris y además te cierran la vagina. ¿no? Ablación ajá. se llama. Te quitan el clítoris y te cosen la... Y digo, y eso no es como que no está pasando. O sea, pasa en lugares. Yo no digo. Y te digo, es hasta horrible, relativamente poco, o sea, hasta relativamente poco eso está como penado, ¿no? Porque antes no, pues, seguía Bueno. pasando y ya. Sí, es muy complicado. Sí, pero son temas bien interesantes que vienen desde ahí. Y pues justo es mentalidad de la Edad Media, ¿no? Que venimos arrastrando. Y, por ejemplo, lo que le decía, en general, por lo que cayó la Roma, de lo que yo sé es que hubo un problema con la migración, ¿no? Hubo un problema con la Empezó a haber migración. demasiada gente y pasó de que los dueños de los esclavos no podían darles de comer, entonces dejaban los esclavos libres y los esclavos trabajaban por pan y por dejarlos dormirse en el suelo y ya no tenían trabajo los romanos a los que tendrían que pagarles más, ¿no? Había mucha corrupción en Roma y había muchas disputas internas, ¿no? O sea, se oía como a cualquier sociedad de ahora. Sí, te iba a decir, pues como aquí. No, por eso, de que hemos avanzado mucho, no sé. en esas cosas, en ese sentido de estructura, ¿eh? En otras cosas, claro. Esa idea de una civilización muy compleja que de pronto enfrenta problemas y empieza la decadencia y cae y cuáles son las repercusiones. Digo, creo que hay ejemplos a lo largo de toda nuestra historia y en particular, por ejemplo, de mis libros favoritos de Isaac Asimov, que es Fundación, o sea, Isaac Asimov era de estos historiadores. No, era más bien, Isaac Asimov era un científico en realidad, Sí. que al final escribe, es novelista, Ciencia ficción. pero sí es historiador Pero también. tiene libros del Imperio Romano, tiene Imperio, o Sí, sea, sí. Tiene un- como 30 libros de historia. Sí, de acuerdo, Sí. de acuerdo, pero su base, o sea, creo Su que fuerte. no su fuerte, creo que su base lo que sí es historiador y es filosofía, Es pero químico. su base, exacto, es químico, Él es por eso químico. lo que Pero yo lo que quería decir es que roba esta idea. Oye, y en la temática de fundación es justamente eso de que el imperio cae y nos vamos a sumergir en centurias de oscurantismo. Oye, y de un chismecito muerte. de Asimov. Isaac Asimov comparte tu tesis. O sea, Sí, él sí, dice sí. que los francos traen la oscuridad a Europa. Exacto. Un chismecito de Asimov, por cierto, es que ahorita por decir porque me acordé. Asimov muere de SIDA. Listo para decir a poco. Asimov muere de SIDA. Y justo No. es como, o sea, De los primeros, entonces. sí, fue de los primeros en morir de SIDA. Y entonces fue en su También época. en eso fue cuando, pionero. cuando muere fue un chismesazo, porque era justo, es que Es gay. es gay. ¿Cómo es posible que sea Asimov gay? Era así impensable. No, parece y resulta. Le gustaban los changos. Bueno, esa Era Fíjate, zoofílico. sí, era peor. es que también la historia No. del SIDA es bien interesante No. porque hay muchas teorías. No, Asimov en algún momento de su vida lo operan del corazón. Y entonces al momento de operarlo del corazón, En la transfusión. le pasan SIDA, pero no sabían, porque justo es de los primeros de morir de SIDA, entonces no sabían que le habían pasado sangre con SIDA y se muere de SIDA y entonces es un chisme, o sea, le inventan chismes así y al final ya después estudiando es como, no, fue Oye, la transfusión quien le fue pasó la transfusión sangre del era su corazón. novia, que era un chango. Por cierto, nosotros Dale, estamos historia así. viviendo el sueño de Asimov. Sí, El- con lo... Y la fíjate, red. ayer La o red es antier- el sueño de Asimov. No, ayer o antier que vi el meme de estos comiendo con los del estos de Apple nuevo. Apple, te juro que pensé lo mismo. Dije, esto ya Asimov nos alcanzó. O sea, sí, de verdad lo pensé también. Pero sí, desde el chismecito de Asimov, No sabía. muere no sabía. de SIDA y sí, lo... Y en los libros de Asimov hablan de la estrategia romana por excelencia para conquistar, que era Sí. defender a un pueblo que no se podía defender a sí mismo de un enemigo mayor
Y utilizan la ¿Como fe. quién? Y entonces, pues, Como Estados Unidos. exactamente, es muy parecido. Como entonces, cualquier imperio. Pero nada es gratis en la vida. Entonces, yo te defiendo de este otro imperio, que no soy yo, que te quiere absorber, pero tú pasas a ser mi vaso. Bueno, léanse los libros de Asimov, Fundación, que son creo que Fundación. O vean la 7. serie, ¿cuántos esta hay? está O vean la buena. serie. Hay una Seis. serie. ¿Cómo se Hay llama? una serie en La Apple TV. Fundación. Fundación. Que por cierto, hay un personaje, digo, Asimov se inspira mucho en el Imperio Romano. Hay un general dentro de la novela que se llama Belrios, que es un anagrama a Belisario, que es el único general que yo sé del Imperio Bizantino. Se llama Belisario porque casi reconquista todo el Imperio Romano original. Entonces Asimov, yo creo que dice, este güey es un fregón y lo va a meter en mi novela, nada más que medio le cambia el nombre, ¿no? Pero no quiero pagar derechos. Ajá, no quiero pagar derechos sobre... No sabía que esas leyes ya habían pasado. Los copyright de eso ya no existen. Oye, bueno, y después de todo esto, se nos contesta la pregunta, o sea, ¿por qué demonios está el mame este de que cuántas veces al día pues se piensas? entiende que en Europa, pues, por muchas razones, ¿no? O sea, la gente piensa mucho en el Imperio Romano, ¿no? Sí. Aquí no sé qué tanto. Bueno, ya conocimos a alguien que sí piensa genuinamente. Yo sé que por eso lo trajimos, porque cuando se nos ocurrió dije, no, pues mi hermano sí genuinamente y pues, sabe, ¿Conoces y a alguien piensa que mucho. piensa obsesivamente? Sí, mi hermano. Yo sí, mi hermano. Pero sí es cierto que le pregunté así como a varios amigos. Y nadie. Digo, incluso ustedes, y todo el mundo fue así de, Es ¿no? que es un tema apasionante, la verdad. O sea, al Pero no vernos piensas yo, en eso. Si te apasiona, sí. A mí No, me bueno, apasiona. Pero porque o sea, a mí también se me hace interesante, pero, o sea, a mí, de lo que nos mandaste el reel o eso, lo que más me llamaba la atención es las respuestas de la gente, ¿no? Porque sí lo llevaban a algo que es así como que eres un macho tóxico si piensas No, en el Imperio Romano. Y luego no, cosas así no hagan como mucho raras. caso, generación Z, luego, perdónenme si lo estoy diciendo mal, pero a mis amiguitos de Menos la de oficina 30. luego me explican. Pero creo que además también se volvió a como, ok, piensas mucho en el Imperio Romano, entonces tú ya puedes decir como, este es mi Imperio Romano. Sí. O sea, haces referencia a De hecho- algo que tú estás pensando constantemente, es tu Imperio Romano. Ok. Entonces decir, Como no sé, por Vietnam. ejemplo, mi obsesión, o sea, te obsesionas con alguien, es como, esta persona es mi Imperio Romano. Ah, me encanta. Ay, entonces, Entonces, ¿qué? ¿Quieres O que sea- sea tu Roma o qué? O sí, O sea, o ya no sé, le un tema dicen que te crush esté. los Si chavos. quieres, yo puedo ser el otomano de tu Roma. Mahmed II para conquistar tus murallas. También Te voy a hasta- conquistar tus cañonazos. murallas una por una. Con mis cañonazos. Aunque me avientes... Fuertes declaraciones. Ahora que va a ser Aunque me 14. avientes fuego griego, no se veré, ¿no? Así. Sí, y también hasta de esta pregunta vi de Brayes que hasta había gente que decía, sí, yo italiano pienso mucho en el Imperio Romano, pero porque Italia juega fútbol de azul. Y yo así como que, a ver, ¿qué está No, pasando o sea, aquí? ¿Por qué? ¿Cómo está este de Braille? ¿Cuál es la referencia? Me enteré que la familia que unifica Italia es la familia Saboya. O sea, Víctor Manuel II, Sí. creo que es la Bueno, familia Saboya. esa cebolla. Ajá. Ese es Saboya. Y la heráldica de la familia Saboya es un águila romana con un fondo azul. Entonces, sí. por eso Italia juega de azul. ¿A poco? ¿A Y yo poco? dije, ya forzó mucho el Imperio Romano, ¿no? O sea, Sí, como que se quiso ver así todo. súper- Pero hubo peores, o sea, ya también había un psicólogo que estaba haciendo un estudio de cómo el Imperio Romano, que no sé qué, llega hasta nuestros días y influye a nuestros jóvenes. O sea, sí, pero como que ya se lo tomó de tema de todas las cosas que dijo la gente ahí en... Y luego pensé que nuestro presidente pues piensa mucho en cómo nos invade, ¿no? O sea, yo creo que cada quien carga su estigma histórico como nación, me imagino. Claro. ¿no? Pues sí, ¿no? No sé, tú no nos sabrás. Yo, decir. yo lo que le contesté a Lula cuando me lo dijo es, o sea, si llego a pensar en un imperio, pues es el azteca o el mexica, pues, ¿no? En realidad nunca pienso en un imperio. Yo en el de Star Wars. Sí, bueno, sí. Pues sí, o sea, cada quien, o sea, sí es Sí, sí, real. sí. Porque la pregunta sí es como. Te digo, cuando me la platicaron, yo estaba un poco como. Ay, ¿en qué están serio? estos chavos? ¿De qué Dices. están haciendo estos? ¿Qué Sí, hará la juventud hoy en día? TikTok, ¿qué? No, o sea, no sé, al final sí fue como, pues, ¿qué Imperio Romano? ¿Por qué? Y demás. Y no sé si contestamos la pregunta, pero al final, Yo creo que no, pero no creo que haya una respuesta. O sea, Si ¿quién no sabe? dejamos muchas dudas, que es importante. también. Sí, si tienen dudas, pónganlas aquí. Igual nos echamos un tercer episodio más adelante. Ya con las, De con las puras dudas que... preguntas y respuestas. Exacto, de puras preguntas y respuestas sobre el Imperio Romano, que es interesante, la verdad. Es que puede haber un capítulo, por ejemplo, de pura tecnología. Y no acabamos nunca. O del sea, Imperio Romano, y no, nos no vamos a acabas. tardar Me encantan 1500 estos años. datos que ha dado Carlos de todas las cosas que inventaron y luego se dejaron de usar. Exacto. Y hasta mucho tiempo después. Y algunas, como el que me acabo de enterar hoy, como el fuego griego, que ya no, Ni Sí, nadie sabe qué sabremos onda. cómo se hace. no, ya no.
A lo mejor es un mito. Puede ser. No, porque sí hay textos grabados, pinturas. Porque Pues, ya ves que luego tendían a exagerarle un poquito. Claro, ¿no? eso sí. No, pero, o sea, te digo que en la caída del Imperio Romano de Oriente usan fuego griego. No, y en las... Entonces está como, o sea, sí, sí, o sea, sí de que está como... se dicho lograron de- o no se lograron cosas por eso. Supongo que no, tampoco es tan irreal. ¿no? Porque- Sí, entonces, digo, ¿qué tal que cae nuestra civilización y cosas que hoy en día usamos? Pero otra vez nos van. pensar que, a ver, estamos pensándolo muy occidentalmente, porque en realidad el mundo en esa época no está sumido en Edad Media. Al final, les decía, o sea, todo el conocimiento matemático, astronómico, todo el mundo, pues, o sea, lo tienen, Pues la pólvora en teoría la inventaron los chinos. Los chinos, está la pólvora. Luego todo el conocimiento médico, pues también están En el acá, Islam. ajá, en el Chismecito. Islam. La pólvora la inventaron los chinos, pero no la usaron No, para lo que- para las armas hasta que ya No. mucho tiempo después. Ellos lo usaban nada más para los petardos. La buena y esas onda. Los cosas. chinos Ajá. pudo ser el imperio de los más Pero grandes, por pero no no quisieron usar- hacerlo porque por no no eran usar la tan pólvora. bárbaros. ¿Cómo? Los ¿Cómo? A ver, chinos, otra o sea, vez. yo lo que leí es que en la época que empezaron a hacer todos los pueblos, por ejemplo, bueno, lo que es Alemania, Ajá. Francia, España, no sé, eran pueblos bárbaros. Y que en algún momento China pudo llegar Bueno, lo que pasa es que pero no quiso. Mira, no quiso y además al final China sigue siendo muchas chinas, o sea, sí, sigue siendo como muchas chinas, no sé cómo decirlo. La historia china tampoco es una historia de unificación política nunca. no, o sea, también al está final, buena esa exacto, historia. o sea, Es un buen tema la China. sí, exacto, o sea, al final como ahorita China Poblana. como la conocemos, pues en realidad no era así antes, Las ¿no? besamos. Y al final sigue siendo Bueno, o sea, ha sido igual grande. grande, pero siempre con ciudades, o sea, es que no Sí, no entiendo como que los ciudades mongoles estados, viven muy pero como en su onda sí, no y quiero usar Discapacitados, ¿no? Chucky, no seas grosero. no seas grosero. Por Pues no, favor. o sea, sí es compleja, Ser pero es políticamente interesante correcto. No, pero al final China en realidad no está nunca unificada. O sea, nunca. Bueno, no sé si nunca, estoy también Hoy, por exagerando. ejemplo. Pero al final siempre, pues hay como un imperio chino, pero siempre hay como otros reinos y hay otras cosas. Y, o sea, no es como la unificación china que conocemos ahorita. Entonces, al final tampoco por eso les interesa irse, o sea, Expandirse. venirse para acá. Además de que ya son suficientemente grandes. Y ellos que no sabían que ahora No, por todos los eso- asiáticos son chinos. Ahora estarían más cabrones. Ya unificaron bastante. Ya, todo Tailandia. No, antes no, porque entonces ya, japoneses, en serio, chinos. si lo hubieran echado ganas como son, ya, Creo toda que Europa. China y Portugal son los países que menos han modificado sus fronteras, ¿no? Bueno, Portugal depende. No, O Portugal sea, se hablas, apegó. hablas de Portugal. Dicen desde Eh, la fundación del Reino de Portugal hasta ahora ha modificado muy poco sus fronteras. Porque según yo no, fue parte de pero- España, ¿no? En algún- No. O sea, más bien estoy en desacuerdo con con lo que dices, en el sentido de que, a ver, Portugal, como Portugal el país, sí, efectivamente, siempre fue ese pedacito. Claro. Pero Portugal. Te refieres al imperio. Claro, no, a ver, claro que ha modificado sus fronteras a lo largo de la historia, porque Portugal, pues sí, pues al final fue colonizador, desde Claro. tener Brasil y la mitad de Sudamérica hasta otros lugares en India y demás, ¿no? Entonces, claro que se han modificado sus fronteras en ese sentido, pero no en el sentido de Portugal El europeo. Portugal continental. Ajá, exacto. Hoy te vamos a Portugal poner continental. platica mucho en clase. El señor. Bombero piensa mucho en el imperio de Portugal. ¿no? Sí. Parece ser que ese es su Roma, Portugal. Es su imperio. ¿Cuál sería tu imperio romano? Uy, una chava. No, pues. La música, yo pienso. Ay, Claro, que es sí en lo que vi estoy venir, sí lo vi venir. obsesionado y es en lo que más pienso en realidad. Ya. Tu imperio romano, Chucky. A ver, ahorita déjalo, pienso porque no. Alguien alguna vez me dijo. Bueno, no. Y yo. Es que más bien, como que no tengo una afición solo. Como que pierdo el tiempo en muchas cosas a la vez. Ok. Entonces, por luego, para mí es complicado escoger una sola cosa. Porque así como. Bueno, a ver, dale la vuelta, ahorita lo pienso. Porque... La ¿Cuál es tuya, tu Lula. imperio romano, Bombi? No sé, no lo sabría. Tú- ¿Portugal? No, yo creo que, y no sé por qué, la verdad, es una cuestión, la historia de Inglaterra, de Gran Bretaña en general. No sé por qué, es algo que siempre me ha llamado la atención. Pues un día hacemos algo de eso. Sí. ¿No? Igual estaría interesante. Que a Chucky le choca, por cierto. Hablar de choca? hablar de la onda de la realeza británica, realeza. pero es muy interesante. Al final. Pues igual Australia, podríamos ¿no? ¿Cómo hablar de- hicieron? Australia también es pues parte de la Gran Bretaña, ¿no? Sí, del Commonwealth al final, pero sí. Yo no sé, fíjate que desde que me enteré estuve pensando como cuál podría ser como muy claramente mi Tu imperio imperio romano y tampoco tengo un par de cosas.
Pero no sé si clavadamente eso podría ser mi Tú imperio también eres una romano. persona que hace muchas cosas, ¿no? Es que hago muchas cosas. Me encanta, por ejemplo, ahora me encanta la batería, estoy montándome, hago ejercicio, pues mis hijas, no sé, o sea, como que podrían ser muchas cosas. Me gusta mucho leer, ahora el podcast estoy muy clavada con esto. No sé, entonces, te digo, podrían ser un par de cosas, pero así decirte, este es no creo que tenga ahora algo. Como aquí en México mi imperio romano es mi mero mole, ¿no? Ándale. Lo dices como Sí, mi sí, mero sí. mole es... Ah, ya. Yo ya encontré. Y mi imperio romano sería la comida actualmente. ¿Sí? ¿Estás obsesionado con...? Sí. Bueno, sí es cierto. Bueno. Hablas mucho de tacos y de comida. Y tus tus posts son de... pendejadas. No, pero... Oh, sí. Ah, pero en ese sentido, entonces el mío sería la guitarra. La guitarra. Sí. No tanto de historia, sino como Ya. en lo que más piensas. Sí, en lo que exacto, estás porque- obsesionado. Es Sí, mi porque yo obsesión, me la levanto y guitarra estoy es mi pensando en obsesión. qué voy a desayunar. Eso, porque Ay, Imperio loco, Romano como- es eso. O sea, como es algo en el que... No historia, sino es algo en lo que piensas mucho. Por eso decíamos que si es una chica, un chico. O sea, eso puede ser tu Imperio Romano. Y creo que ahora lo Bueno, creo... entonces yo modificaré y sería la palabra. O sea, las palabras en general, ¿no? La ¿Te creación de obsesiona? palabras, el acomodo, la ortografía, la gramática, la lingüística, todo eso como que me apasiona. Y el otro día lo estaba pensando Con porque... la B. ¿Eh? Con la B. Ah, sí, eso. Bueno, ¿saben eso? Que No. que la B labial y la B labiodental Son la misma. se pronuncian igual. O sea, como B de burro. Y yo, una amiga, No es B y... que es lo que yo B y pensé, B, es o sea, lo que no nos sé, no enseñaron digo. en la fucking escuela. B y B. B y B, exacto. Y resulta que no, y me lo enseñó, y en la RAE dice, solamente si eres catalán y de otra parte de España, es como natural pronunciarlo así. De la otra manera, solo eres un mamador que está Pero ¿cómo va a ser pronunciando- un mamador si nos los enseñan desde Es lo que yo le dije. kinder? Entonces, O sea, desde... pues, Bueno, pero es- cambiaron o sea, la no, regla. Cambiaron la regla. B de burro y B de vaca. Es Ajá. así, o sea, Exacto. Ajá. Y cambiaron la regla. Cambiaron Y- la regla y hace mucho que fuimos a la primaria también, ¿no? No, pero... Yo nada más lo que entendería es di vaca con V y vaca con B de burro. ¿Cómo las dirías? Vaca. Bueno, sí, Vaca. no sé si me están... Vaca. Vaca y vaca. Vaca y vaca. Yo lo estoy exagerando un poco. Es Vaca. que justo lo que te diría es Vaca, dilo vaca. normal y vas a ver que a lo mejor la diferencia es muy breve, es muy leve. Pero es significativa, suficiente para que sepas cómo escribirlo sin tener que verlo. Como ahorita dije, verlo. Creo que concuerdo con Sixel. Sí, y bueno, entonces me molestaron mucho en mi en vivo que tengo los miércoles porque decían, qué mamón, no sé qué, y me quedé pensando, chale, ¿por qué les parece mamón algo que me interesa? Pues, o sea, es mi obsesión, y es como si Bombero hace hummus y hace un hummus bien gacho, pues nadie se lo va a comprar, ¿no? O sea, es lo que yo vendo, es mi palabra. Lo que yo vendo es mi palabra, tanto en mis canciones como aquí, pues que estoy hable y hable. Entonces, pues, prefiero refinar mis palabras lo más que pueda, no para sentirme superior a nadie, para yo dar algo que valga la pena consumir. Perfeccionas lo que te gusta. Exacto, porque lo ofrezco, además. Se lo ofrezco a las personas que me vienen a escuchar hablar, en este caso a todos nosotros, y perfeccionamos o pulimos Nosotros. o abrillantamos nuestras palabras, buscamos que nuestras oraciones tengan mejor sentido, etcétera, etcétera. Entonces, ya que lo pensé bien, la música sí, pero no estoy pensando todo el tiempo. En cambio, las palabras sí. Y al final, lo que más me gusta de la música son las letras. O sea, me gusta lo que se dice con palabras dentro de la música. Ya. Órale, A mí la está verdad me bueno. gusta más lo que genera la música y comúnmente las letras de las canciones a mí no se me hacen tan buenas. Pues No también, digo que no ¿qué bandas todas, pero en oyes, general, papá? No, no, en general, o sea, hay mejores escritores que los que escriben música. Sí, pero O sea, es un todo, ¿no? O sea, la música porque cantada aparte es un todo. Lleva otra complejidad, no es el tema, pero lleva otra complejidad. No es lo mismo escribir un libro de 300 hojas y explicar algo Claro. que en una canción de 5 minutos. No, de acuerdo, O de sea, acuerdo. Pero es que a veces, por ejemplo, Puede tener la misma calidad, no la misma profundidad. que tengo un amigo con el que inicié a tocar, o sea, con el que tuvimos nuestra primera banda a los 14 años, que él es el único de esa banda que continuó siendo músico y que incluso No, es doctor. Christopher, Sí. probablemente lo conozcas. Pero no fue es que no sé si fue la misma persona o estabas hablando de otra que decías, también, según yo, de un grupo de los primeros que empezaste y que te lo encontraste en Central tocando. ¿No es No, esa ese- misma no, persona? Ah, ok, no. olvídalo. Sí. No, bueno, sí, pero Ajá. él no continuó siendo músico. Ok. El Leonardo, él era el tecladista. Aunque ahora otra vez está tocando.
Chino Eso lo Huerta. vimos tocar. Ajá. Sí. No, bueno, este amigo, que es doctor en música, compone pues, cosas bien locas. Sí lo conozco, se fue a vivir a... Vive en Estados Sí, Unidos. Él es- fui a su él es casa americano. varias veces. Sí. Y él hace Ajá. traducciones muy locas. Por ejemplo, tiene varias obras que pone unos micrófonos piezoeléctricos en señalizaciones cercanas a aeropuertos. Entonces pasan los aviones, mueven esto, el micrófono lo capta, él con un programa que se llama, creo que Max SP, lo traduce a notas y orquesta esto, güey. Entonces, o sea, si te lo explico, pues es algo grandioso. Pero si tú quieres decir algo muy específico, que era lo que le decía, pues no. La música que no tiene letra es grandilocuente, puede ofrecer sentimientos grandes como amor, tristeza, odio, o sea, pero no puedes decir, ahorita me estoy echando un pancito con humus de alcachofa. No lo puedes decir más que con las palabras, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que es mucho más explícita y puede llegar a ser más... Nada más eso, explícita. Puedes llevar mejores mensajes con la música si tiene letra. Es más pragmática. Sí, Más directa. y más directo. O sea, porque a lo mejor yo esto en mi mente, el pancito es mi vida y el hummus es la gente, ¿no? La gente culera que tiene la alcachofa. Pero eso ya es mi idea. Y tú a lo mejor lo escuchas y dices, el pancito es pancito, qué rico, ¿no? Y tú lo ves de otra manera, pero entiendes mi mensaje. Ya lo interpretas como tú quieras, pero es directo. Bueno, también hay músicos que justo lo que hacen es dejar a la imaginación, ¿no? O sea, ellos ponen la música, luego escriben cosas que igual muy ambiguas para que cada quien las interprete como quiera. Eso pasa siempre. O sea, son maneras de, ¿no? Pero eso pasa siempre. O sea, tú puedes dar el mensaje más. O sea, por ejemplo, El Triste. ¿Se acuerdan ustedes del Triste de Roberto Cantoral? Esta canción súper famosa de José José. José José. de Sí, José José. qué triste Todos fue sabemos decirnos adiós. Pues parece una canción de amor, ¿no? Y en realidad es una canción que le escribió a su mamá después de que se muere, ¿no? Entonces, el señor Cantoral, hizo una letra Sentado a la muy derecha del específica. Bueno, no lo dijiste mal, nada más fuiste grosero. Sí. Fuiste muy respetuoso con las palabras. Claro, el güey En el uso, no Exacto. en el tono. Él hizo esta canción para su mamá. Nadie de nosotros la percibe como una canción para su mamá. A lo mejor ahora la vas a escuchar distinto. Entonces eso es lo que te Porque quiero hay una de decir. Pearl Jam que sí le dedica a su mamá y es claro que se la dedica a su mamá sin decir que se la dedica a su mamá. Pero probablemente alguien la escucha y más bien casi siempre tú escuchas una canción y la haces tuya de alguna manera. Una canción que te gusta la haces tuya y lo que el güey quiso decir, el compositor original, ni te pasa ni te importa. Ni te importa, porque así es como una canción se hace tuya. Cuando tú ligas algo en tu vida, ya sea un momento o parte de la letra te pega y dices, sí, a huevo, porque esta novia me hizo muy triste, pero no es una canción de amor romántico. Entonces, eso te pasa siempre cuando haces canciones. Nunca nadie va a entender exactamente lo que quieres decir, pero el mensaje sí es claro. No sé si Claro. como este mensaje De hecho, que... esta mismo me pasa en la historia. No sé, yo sé que mi hermana es historiadora y luego hace poco le escribí, es que me choca porque luego en la historia hay como interpretaciones, ¿no? O sea, como yo ahorita lo entiendo es que en la historia hay hechos que sí suceden. El cómo tú te cuentas la historia, o sea, la interpretación que tú le das a esos sucesos, es el valor que para ti tienen. Claro. O sea, y a lo mejor, digo, ahí vamos a atar cabos con el tema del Imperio Romano, ¿no? O sea, hay quien... La interpretación de esa historia sí es muy personal para ellos, dependiendo a cómo las rolas, ¿no? Claro. Oye, ¿cuál es tu imperio romano? Falta esto, Carlos. El Imperio Romano. Carlos O sea, sí, a lo Carlos mejor sí es el estoy Imperio diciendo- Romano, es el Imperio él sí, Romano. al pie de la letra. Él sí, el TikTok. Él lo es congruente. Él sí. Ah, sí. No, pero No, sí, yo- es Imperio, o sea, esta parte de que piensas obsesivamente en O bueno, si es... Bueno, puede ser que la historia del imperio romano sea su Imperio Romano. obsesión. No, yo creo que ahorita yo soy un poquito más, ando con el baby blues, o sea, este sentimentalismo, yo creo que la familia. ¿Qué es eso, Baby Blues? Es Baby Blue, ¿no? ¿Baby blue? Ah, sí, perdón, bueno, pero como Pero no es blues es- de azules, creo. O sea, yo entendía que es como la depresión postparto, ¿no? ¿O no estamos hablando de lo mismo? No, Yo No, no sé, yo no es había que- oído. ¿Qué es eso de Baby Blue? Bueno, me lo contó un amigo que es por ejemplo, es un amigo que es fotógrafo y dice que cuando nació su hijo y te sensibilizas mucho. O sea, decía, yo estuve en una junta viendo hoy un video y el video de lo más X, pero me llegó sentimentalmente al grado de que pues, yo estaba llorando en la junta, ¿no? O sea, no sé si decirlo que te sensibilizas un poco más a lo que es tu
realidad yo ahorita creo que estoy en este punto en donde... ¿Tienes hijos pequeños, hija? Sí, nació hace Acaba de poco. cumplir un año. Acaba de cumplir un año. Julia. Julia César. Julia, ¿Primera puso. hija? mi primera hija. Uy, Julia no, César. bueno, güey. Entonces todo lo que orbita ahorita en familia creo que es lo que me... Que no se llama, ya le preguntamos, no se llama Julia por el Imperio Romano, pero sí podría haberse llamado. Yo creo Todo que mundo sí. dijo, se llama Julia por Julio César. Para Pero cuando no. Julia crezca sepa que fue por... Pero no es por eso. Sí. Sí, bueno, eso no se te va a quitar nunca. O sea, también, digo, no estoy obsesionado con mis hijas, pero también yo, güey, o sea, hoy me pasaron unas fotos de mis hijas, las veo y me pongo a llorar. O sea, lloro cada que veo, sobre todo porque una de mis hijas Y ya más no vive cuando conmigo. salen perreando, dices. Yo no eduqué a esto. A Chucky. Las cosas que Está dice bien, Chucky, güey. pero- Yo ni las- Políticamente incorrecto, totalmente Chucky. No, güey, no, mis hijas no perrean, mis hijas puro vals del Imperio Lo Romano. dije con toda mi ignorancia que no sé qué hagan o no hagan tus hijas. Pero entonces no se te quita nunca. No se te quita nunca. Siempre, o sea, siempre todo te da ternura, las extrañas, lloras. Bueno, yo pues lloro por todo. Oigan, que por cierto, hablando de eso de llorar, hace poquito, a ver, hablando como de esta toxicidad masculina y del Imperio Romano, la chingada. No, mejor ya le... No, pues. Está Ya bien. nos salimos mucho del tema, creo. No, No, pero sí no. de eso se trata. O sea, ¿Ah, justo sí? que si nos lleva a otras cosas, de hecho, eso Vi es lo un, que queremos. vi un videíto donde están seis mujeres y 6 hombres, los ponen de frente y les hacen preguntas. Y a partir de ello, después, las mujeres califican a los hombres del más atractivo al menos atractivo y viceversa, ¿no? Entonces hay un güey que le preguntan, ¿con qué frecuencia lloras? Y el güey empieza a llorar, ¿no? O sea, dice, es que se acaba de morir mi mejor amigo. Y me preguntaron eso y pues me acordé de él inmediatamente y me puse a llorar. Y se pone a llorar y todas las morras dicen, ay, pobrecito, y van y lo abrazan, y ¿no? Y el güey está bastante galán, ¿no? Y al final es el menos atractivo porque lloró. Quiero creer, pues, o sea, no te lo dicen que es el menos atractivo por eso, pero pues resulta que se vuelve el menos atractivo. Entonces yo pienso que es por esto que resulta ser una cualidad no deseable para las mujeres, No. que un hombre sea sensible. No, al revés. Yo creo que. Eso es lo que no, yo pensaría. justo, yo al revés creo que lo que una mujer busca es un hombre atractivo, sensible. O sea, sería como una bomba. O sea, eso sería como. El santo grial, dice. Sí, el Imperio Romano, ay, sí. No. Pero sí sería. O sea, no, Pero- al pero final, es que al final también- es como una mezcla interesante y claro que es algo que buscas. Que si tuvo la sensibilidad suficiente para llorar. Pues claro que sí, o sea. Pues eso de es lo que acuerdo, tú, a lo ¿no? mejor, y no es una de estas sociedades que dice Chucky, así como de gente que tiene otras creencias, sino son totalmente occidentales, que uno pensaría, claro, pues y aparte es la onda de ahora, ¿no? Las Claro, feministas quieren o un sea, hombre, o sea que... Eso, sensible, conectado con sus sentimientos y que no le Pero- dé miedo expresarlo. Pero yo justo sería ¿no? eso, o sea, que esté conectado con sus sentimientos. Así que sea sensible y llore por cualquier cosa, no sé. Ah, O sea, y mira, no pero sé- ya Chucky dice cualquier cosa, se No, no, murió no. su amigo, No, güey. Sí, exacto, o sea, está muy vulnerable porque su mejor seas amigo cabrón. No, murió. no, yo cuando lo dije, pues dije, pues sí, claro, pues, tiene todo el sentido, pero o sea, vamos, todo se puede fingir. Oye, como la película, la de... Brendan Fraser. Pensé en exactamente lo mismo. Que llora por todo. Justo Es yo decir, pienso en esa persona cuando dicen un hombre que llora por todo. Ah, no, bueno, pero dice sí no. O sea, Pero yo no dije un güey que llora por todo, exacto, güey. solo que lloró y se volvió Sí, el sí, menos, sí. ajá. Y se volvió el menos atractivo No, cuando yo- físicamente pues, estaba galán el Yo creo güey. que eso lo... Y, no. y llorando se veía Es más que hay guapo. gente que llora feo y hay gente que llora bonito. No, ese güey hace eso, ni siquiera es que, nada más así como que se le salieron las lágrimas, ni siquiera ya sabes que hicieron una jeta o algo así, no. También, Exacto, sí, y o que sea, se, no sé. se volvieran los mocos. yo tengo o algo. tiró una al suposición. Que finalmente es un experimento de relaciones superficiales. Y en las relaciones superficiales, pues te la quieres pasar bien, ¿no? Entonces. No voy a estar viendo llorar a este Ajá, hombre. es como si vas a ligar, no estás pensando en algo a largo Pero plazo. estaban preguntando y- atractivo, nada más. Pero Bueno, ese y- atractivo también es ambiguo, justo lo yo porque atractivo ¿para qué? Para andar o para andar a largo plazo, pues ya es temas diferentes, Sí, ¿no? güey. Y también estamos pensando que todas las mujeres piensan de determinada manera cuando pues justo No, supongo y que todas las aparte, mujeres digo, piensan diferente y buscan diferente, ¿no? un estudio, digo,
es para TikTok o alguna madre Sí, así. ¿dónde lo Sí, viste? Exacto. pero no con la mayor Instagram, rigidez pero sí está científica. como una china, bueno, una asiática, una africana, ustedes saben lo que eso significa, una mexicana, una güera, ¿no? O sea, hay como de todos los arquetipos, digamos. Es que para también, yo entiendo esa, pero justo es mentir eso, porque cuando tú dices un africano, estás pensando que África todos son igualitos o que los asiáticos. No, pues todos son diferentes. No, pues de hecho, estos la traía gente que aquí vive su en hueso, güey, traía un hueso aquí. La gente que vive en Coyoacán y la gente que vive en Ecatepec y la gente que vive en Iztapalapa tienen idiosincrasias diferentes o que vamos en la misma... No digas idiosincrasias, dijiste, ¿eh? No son indios. Hoy, Chucky. Y- O anda Sí, totalmente, o sea, lo dijo a propósito. De verdad. Es una Chucky. provocación. No, no todos pensamos igual. Sí, no, de acuerdo, pero por eso digo, tratan de poner distintos tipos de mujer para que sea un pensamiento, pero aparte pierde por mucho, güey, o sea, Te digo, es el porque- que menos puntos tiene, pero por mucho. Mira, para que algo sea científico tiene que cumplir 3 reglas. ¿Sí se saben las 3 reglas del método científico? A ver. Tiene que ser Tengo repetible. miedo, güey. Tiene que ser replicable. Sí, de acuerdo. No, perdón. Es replicable, mesurable y tiene que hacer predicciones. Y tiene que mostrarte algo que nadie te haya mostrado. Y esos experimentos no caen en científico porque no pero pueden cumplir ninguna de esas 3. Ese último no lo sé, algo que nadie más te haya Sí, o sea, mostrado, es no que lo es sé, igual. pero- Imagínate que yo invento hoy un foco. Sí, pero se pero puede no, de replicar, acuerdo. se puede hacer, pero pues ya alguien ya lo inventó. Entonces, para que valga como nuevo conocimiento científico. Ah, no, bueno, nuevo, no. nuevo. Sí, no, nuevo. Bueno, Pero es que para esto sea que tú me conocimiento dices, cuando tú me científico, dices, estamos haciendo la investigación de qué tipo de hombre les gusta Bueno, a las yo no mujeres. dije que fuera una investigación, Bueno, güey. No, por eso- por Era un otra pinche vez, video. la- Y por eso también, dije, y también es una muestra representativa Es una muy muestra. pequeña. Sí, Es lo que sí. Por eso digo, para que valga algo como conocimiento tendría que cumplir esto. No, pues nada más era para hacer. Sí, legal, nada más por o sea, el Imperio nada más Romano, como- güey. Todo es culpa del Imperio Que Romano. ahorita seguirían ganando un güey acá con su penachito romano. Estaban padres Es que era sus cascos. punk, güey. Sí. Sí, estaban padres las armaduras. Sí, de están los padres. legionarios, la verdad. Como lo de los ingleses, no, o sea, solamente parece que tienen un cabellote acá. Como, No, sí, no me la- Sí, esa moda es medio rara, ¿no? Está Aquí los gacho. rulos Sí. cayendo. Eso o sea, también tiene una Y tú historia. sabes muy por qué. interesante. Es que es la moda más ridícula del universo. Los búfalos o sea, mojados, como los de los picapiedra, Picapiedra. ¿no? Que tenían igual acá esta madre, solo le quitaron los cuernos y son como los cascos estos. Está- Sí, o sea, porque ni los siquiera búfalos sirven. mojados. Si tuvieran que realmente pelear, pues sería incomodísimo este pedo acá. Pero los jueces, además, todavía en Gran Bretaña usan sus peluquitas. Las güey. Pero eso se ve esas. muy bien. Sí, Alexis, mira lo que tengo. Por eso uno ve las series de esas. porque el Nada más look- para, no, que pueden andar de vestido y con sus tubos y nadie les dice nada, ¿no? O sea, es Sí. deseable que un juez tenga una peluquita No, blanca. pero sí tiene un. Si alguna vez leí que sí tiene un sentido eso. No, ahorita no me acuerdo. No mames, pero debe ser una estupidez. A ver, No. O sea, si Puede quieres, ser otro pero tema no, de no. otro capítulo Sí, de o ¿a sea, poco? estaría interesante Las justo pelucas de La juez. moda. pues, las modas, ¿no? O sea, más bien como Sí. hablar de las distintas modas en los ejércitos. O sea, es que se puede hablar también del tema Militar. militar. No, de todo. O sea, la moda en donde quieras, pues. O sea, podríamos hablar 80 capítulos también de la moda de distintas épocas. Por ejemplo, las zapatillas eran en principio para hombres. Eso lo leí. ¿Qué zapatillas? Las de- zapatillas como tal. Los taconcitos, los ¿no? tacones. Ah, bueno, sí, los tacones. bueno, los jueces esos traen así como con unas hebillotas, ¿no? Y su Sí, sí, taconcito acá Y chingón, cuando hablan de aguja. de esos zapatos, invariablemente pienso en la Brujas. historia. No, en la historia de los duendes. Ah, los zapateros. leprechauns. No sé por qué. Sí, La pues historia sí, de sí, los sí. zapateros, los duendes que hacen zapatos. Mira, ¿no? dice, las pelucas eran una prenda de moda en la alta sociedad europea y los jueces y abogados las adoptaron como parte de su vestimenta oficial porque no solo les confería autoridad, sino que también se convertía en un símbolo de respeto en la sala del tribunal. Güey, ves uno de esos, no te da nada de respeto, Sí, lo quieres sacar ahora a te bailar. da risa. Pero habla de Señor, los ¿qué tiempos. pasó, cómo en su madre? Vamos a momento- bailar. Como en su momento eran síntoma de estatus ahí, de estar a la Supongo que eran vanguardia. pelucas caras también, no cualquiera podía tener una. Y se maquillaban. Me voy a mandar a hacer así, una, güey. güey. Un día voy a salir con una así, pinche pelucón O sea, en esta chingón para que me traten de Con respeto. con respeto. Oh, no, decir. porque Sir ¿sabes? También esas Sixela. pelucas, no sé si sean exactamente las mismas, pero también cuando salían a tocar
el violín, o solían tocar como estos instrumentos clásicos en los conciertos de... También, pues, también. se tenían que poner los músicos a fuerza, también su peluquita. Entonces podrías un día darnos un Voy a concierto tocar y con mi con tu peluca. Por favor, sí. Estaría Lo voy a hacer. increíble. Sí lo voy a Pero hacer. si quieres región 4, que sea penacho acá, así. Unos, No, sí quiero acá mis rulitos aquí, Blancos. blanquitos. Ajá. Sí tengo ganas. Pero todo esto, por cierto, nos llevó... A mí me estaba haciendo mucha gracia hace rato que te estaba escuchando, porque Sixel había dicho que este capítulo él no iba a hablar nada. No, y ahorita se inventó un tema que Nada. me para. Aparte para poder hablar, güey. Sí. Pero Está su bien. imperio romano, que es la música, que está increíble. Ya Y la palabra. Y la palabra nos llevó a Sí, todo nos esto llevó. que está Y yo me está acuerdo de increíble. la palabra canta. La palabra. Oye, y Ya, después vamos. de la playa de todos estos nuevos temas para futuros episodios, Como... ¿de qué vas a hablar el El siguiente? próximo. A ver, yo había pensado en una cosa. Hoy es 5 de febrero. O sea, venía de camino como, Ok. ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Hoy es 5 de febrero. Constitución. Y tenemos, hoy se pues no se celebra, no es celebrar, se ¿Se celebra? conmemora. Conmemora. Se conmemora. Es que es diferente celebrar que conmemorar. Claro. Hoy se conmemora a las dos constituciones, la del 17 y la del 1857 y 1917. Entonces venía pensando en que podríamos hablar sobre las constituciones de México, que es una historia como bien interesante y bien padre. Y que además, en particular la del 57 y la del 17, que además que es la que nos rige y por eso sería importante conocer un poco de su historia. Es la primera constitución que tiene un apartado para derechos individuales. Ok. Entonces, la del 17. Entonces, a ¿La nivel primera en México o en el mundo. Ah, sí. Es la Ajá, más entonces por eso liberal es de como su muy mundo. importante, sí. O sea que tiene como los primeros artículos son poco? como específicos Ajá, de derechos individuales. Está buenísimo. Ajá, entonces, Buenísimo. hablemos de las constituciones. Lo único malo de la del 57, creo que si nos metemos un poco con el Bomberito Juárez, o sea, es un temazo en sí mismo. O sea, sí. Nada más vamos a hablar de No, la a ver, Constitución. hablemos, o sea, a mí lo que venía pensando es hablar de las constituciones, desde la constitución de... José María Morelos y Pavón. Es que, a ver, es que se le dice constitución, pero en realidad, desde Sentimientos de la Nación, que no es constitución, pero Sentimientos de la Nación, digamos, sería como el primer documento que tenemos, un poco en el que se establecen las bases de, pues, el Estado. Y luego la Constitución de Apatzingán, hasta la de ahorita, hasta el 17. Y hablar entonces de como esos primeros inicios constitucionales y luego las constituciones conservadoras y Me luego encanta, cómo me llegamos encanta. acá. Sí. Está interesante. Yo creo que Andrés Manuel ahorita debe estar así. No, nada más. frotándose, ¿no? Nada más sí, Qué buen porfa. tema. A ver, obviamente son las etiquetas conservadores y liberales decimonónicas, por favor, igual y no. O sea, no, de una vez lo digo. O sea, no me voy a meter ahorita. Son, o sea, los conservadores malditos de ahora. 4, sí, no, por favor. Pero está con muy AMLO, interesante. O sea, la verdad es que esa historia como constitucional está padre. Y clavémonos Me en la encanta. Constitución. Un día hablamos solo de Juárez, Bombero, te lo prometo. Sí, sí. O sea, un día Temazo solo hablamos de Juárez, Juárez. ¿eh? Pero igual y... Lo ama. Por eso, o sea... Con su 1.30 de grandeza. No, ese era un mito. Bueno, ya veremos. También, 1.35. o sea, un día solo hablamos de Juárez, pero estaría padre hablar de la historia constitucional de México. Está bien interesante. No, Juárez nos da para mucho. Para un montón. Bueno, un día. Súper. Me ¿Cómo encanta. ven Me gusta. Me Acepto. ¿Sí? Está padre. gusta. Constitución. la Constitución? Aprovechando que es, les digo, 5 de febrero. Me late. Va. Muy Pues bien. La hacemos desde el metro. Con un platillo turco. Entonces, pues muchas gracias. Ojalá les haya gustado este capítulo de ¿A poco? En nuestro intento por hablar del Imperio Romano. Estuvo bueno. Y Algo aprenderán. Yo aprendí cosas. pues yo también aprendí un montón. Y nada, pues aquí seguimos. Por favor, pónganos sus comentarios, que siempre los leemos. Son todos bienvenidos. Y no sé si quieren agregar algo más. No. ¿No? No, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Gracias. Yo iba a aplaudir. Película. Muy bien. Excelente.